Territorio Inversor, episodio 13. Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González Sualén Betancor y David Hernández. y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre inversiones, siempre desde un enfoque empresarial. El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más. Si eres un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Mi nombre es Sualén y como siempre estoy aquí con Idafe y con David. Muy buenas a todos, chicos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy es un día especial. Tenemos de nuevo otro invitado. Estamos en raya con los invitados y esta vez es nada más y nada menos que Gutiérrez Capital. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros, ya lo sabéis. Antes de empezar, queremos mencionar que al final del podcast habrá un sorteo, así que si quieres enterarte de qué es, te recomendamos que llegues hasta el final y participes, por supuesto, porque es algo que creo que te va a aportar bastante valor. Y vas a decir algo, Idafe. Sí, iba a decir que habemos sorteo, que seguramente traigamos bastantes más sorteos, porque la idea mola y porque nos lo han pedido, básicamente. Así que sí, habemos sorteo. Y yo decirte que, Pedro, que muchas gracias por venir, que teníamos unas ganas brutales de hacer el podcast y bueno, que nos cuentes un poco tu día a día en el fondo que trabajas y demás. Así que nada, sigue tú, Suba. No, básicamente iba a darle paso a eso, a preguntarle a Pedro que, bueno, cuál es su historia más o menos y cómo empezó a invertir y eso, que siempre los comienzos son una parte importante del contexto de las personas. Pues yo empecé a invertir, o sea, no sabría decirte cuándo empecé a invertir, yo creo que en torno, no sé, tercero o cuarto la ESO, no sé qué edad será eso, supongo que 15, 16 años más o menos. Sí. Más o menos. Pero realmente yo creo que la inversión ha estado todo el rato ligada, digamos, porque yo al final la inversión la veo de forma de sacrifico el presente por un futuro mejor, digamos. Yo creo que esa es la definición clásica de inversión. Y en mi casa, o sea, mis padres, la educación que recibí desde chico ha sido trabajar, hormiguita, o sea, una familia normal, que ni es rica ni es pobre, una familia normal, pero tiene que, pues, sus necesidades de no te puedes comprar esto ahora, pues hay que trabajar, hay que ahorrar para luego poder comprártelo. Entonces había que hacer esas pequeñas inversiones, digamos, en la economía del hogar. Y yo creo que eso siempre ha estado ligado. Y luego al final, pues también mi padre hacía como una especie de trading raro, no sé exactamente qué hacía, la verdad. Pero tenía la inversión inteligente en la casa. Y cogí ese libro un día, no sé por qué, y dije, buah, o sea, he descubierto un mundo completamente paralelo al que yo vivía. Y descubrí lo que era la inversión, que era, joder, puedo meter dinero en una acción y que eso me dé todavía más dinero sin yo necesidad de ser el propio trabajador de esa empresa, sino por entender y saber lo que está pasando detrás de esa empresa. Y ya, pues, a partir de ahí, pues fui evolucionando como inversor hasta el día de hoy. Tío, yo creo que todo el mundo empezamos haciendo trading o algo con el trading. Siempre ya al principio, no sé. ¿Tú llegaste a hacer algo de trading o fue solo simplemente que tu padre hacía algo así por el estilo? O sea, lo que hacía mi padre era como trading, pero era raro porque él no usaba gráfica, o sea, él usaba el teletexto. No, o sea, no sé si habéis visto alguna vez el teletexto con la bolsa. Sí. Yo lo utilizaba para ver la liga. Cuando no existían las aplicaciones estas, podías ver. Sí, no sé si ustedes lo han utilizado alguna vez, lo que sean futboleros y tal, pero en plan, podías ver los resultados y todo por el teletexto, pero ni idea de que estaba la bolsa también por ahí. Sí, pues tú podías poner el IBEX 35 y tal, y ver la bolsa a través del teletexto. Y yo recuerdo ver a mi padre con eso, pero sus operaciones duraban una semana, a lo mejor 3 o 4 días. O sea, al final era trading, pero no sé exactamente lo que hacía porque él sí hacía algo de fundamental, conocía las empresas, sabía un poco lo que había detrás. O sea, no era típico de hombro, cabeza, hombro y tal, sino que era algo, no sé, más racional dentro de lo que cabe, si se puede llamar racional o una operación de una semana. Pero era bastante interesante lo que hacía.
Y luego, pues, yo empecé un poco a ver lo que él hacía, pero no le veía, digamos, la lógica que había detrás. No Claro. existía. Yo necesitaba, desde que empecé, ver ese de input y output. O sea, de que existe una lógica entre el input y el output. Por ejemplo, Claro. si hay malos resultados, la acción cae. Entonces, existía una lógica detrás de eso. Cuando yo veía que sube el precio, por lo tanto va a subir más, yo decía, no, no tiene ni pie ni cabeza esto. O sea, no, entonces no duré, o sea, lo estuve viendo una semana, me leí el libro este que decían que era como la Biblia, el de Murphy, que era análisis técnico de los mercados financieros, una cosa así. Y Sí. dije, o sea, lo leí, mi pensamiento interior, que no sé si debería decirlo en voz alta, era, vaya cantidad de tonterías dice este hombre, paso al inversor inteligente y a seguir a Warren Buffett. Y a partir de ahí, pues empecé con la inversión fundamental y el análisis fundamental, value investing, etcétera, y hasta el día de hoy que soy quality igual que vosotros. Yo creo que, David, tú tienes ese libro, ¿no? Algo de eso me suena. Sí, es que mi primer acercamiento con la bolsa fue literalmente con ese libro porque a mi tío le gustaba mucho la bolsa y creo que alguna vez invertía pero un poco así de especulación y tal. Y creo que él hacía, o sea, no trading, ni era un inversor muy activo, pero como que de vez en cuando realizaba alguna compra, tal. Y yo me iba para su casa y él tenía un montón de libros, que uno de ellos era El inversor inteligente, pero como que la primera vez que cogí un libro fue el de John J. Murphy, que creo que lo tengo aquí todavía en mi casa. Mm. O sea, ahora lo miro para, para comprobarlo. Y yo también, no sé, era como que me parecía todo súper extraño. Al final fue mi primer acercamiento y lo primero que hacía yo con eso ya era coger gráficos en TradingView y poner soportes, resistencias, tal, pero como que nunca le vi mucho sentido tampoco y como que me sonaba todo muy, no sé, después yo veía imagínate, yo cogía y decía, vale, esta empresa supuestamente tiene un hombro, cabeza, hombro y tiene que pasar esto según el libro. Y después a los 5 días lo miraba y no había pasado eso, entonces como que, no sé. Tío, ¿y qué tal el inversor inteligente? En plan, porque fue tu primer libro. O sea, fue literalmente el mío también, el primer libro. Pero como era el primero, a veces no se me hacía, o sea, no pesado, pero era como que, salvo ciertos capítulos que eran la hostia, habían cosas que ni me enteraba, literalmente, como era un libro escrito en 1900 y poco y demás. No sé, fue una locura bajo mi punto de vista. Yo, en mi opinión, es un coñazo de libro. O sea, la verdad. Literal, literal. Creo que lo pensamos Total. todos los que nos lo hemos leído, pero bueno, como Sí. se dice que Warren Buffett dice que es el mejor libro que se ha leído, pues ya todos como por inercia decimos que es el mejor libro que no hemos leído. Yo creo que no está en mi top 10, no diría que ni en mi top 50, la verdad. O sea, si yo soy sincero. Ahora, para la época y el contexto en el que se escribió, me parece revolucionario. Entonces, cada cosa yo creo que hay que verla dentro de su contexto. Es como, por ejemplo, decir, como si hoy leyésemos, para el que conozca de economía austríaca, pues a Menger y dijésemos que es el mejor libro que nos hemos leído. A lo mejor no lo es, pero para la época sí supuso un antes y un después. Entonces, así es como lo veo yo, pero si hoy tuviese que recomendarle un libro a alguien, no recomendaría ese, recomendaría a lo mejor, no sé, el de Peter Lynch, de One Up on Wall Street o alguno así más fácil de leer, sobre todo, porque el inversor inteligente tiene probablemente, creo que son 3 capítulos buenos, que es el 6, el 8 y el 20, si no recuerdo mal. Justo, que me lo sé de memoria porque son los que tú dices, vale, el concepto de margen de seguridad, el de Mr. Marketing, no sé qué, o sea, son los clave, pero por ejemplo, creo que era el 7, el de los Warrants o algo así, era como, yo, qué pesadilla el libro este, y mira que es algo que David, Sualen y yo siempre debatimos, el rollo. Y, bueno, David es el número 1 el que lo dice, el inversor inteligente no está ni en mi top 15 libros ni loco, Es que pero yo lo sí, odio el libro. exacto, O sea, tampoco es que lo odie, que sea máximo hater, pero te lo juro que me chirrea mucho cuando veo por ahí top 10 libros que tienes que leer sí, para exacto. invertir en bolsa y ponen el inversor inteligente y yo digo, ¿qué va? Sí, es un Pero, poco, es como que un poco que a día de hoy, que ya tenemos un montón de libros súper buenos y de calidad, si los pones en contraste con ese, como que está sobrevalorado, pero si lo llegas a poner en la época, claro, es como dices tú, Pedro, fue revolucionario y es el top 1. Pero hoy en día creo que existen muchos libros para introducirse, sobre todo, que son mucho más sencillos y que al final te aportan más valor porque de lo sencillo que son lo vas a entender mucho más fácil. sí, Sí, básicamente, además yo diría que no es ni el mejor de Benjamin Graham. A mí el de Security Analysis me mm, parece una auténtica pasada de libro. O sea, no sé ni cómo pudo escribirlo en esa época, la verdad. O sea, ese libro sí que me parece bueno, de verdad, y que se puede leer hoy y que se pueden obtener resultados con ese libro.
Pero el del inversor inteligente, hombre, pues está bien para iniciarse si tienes un poco de idea de contabilidad, pero entre que es bastante duro de leer y que tampoco aporta nada, aparte lo de Mr. Market y alguna cosa más como lo de NetNets y poco más. O sea, no aporta mucho más. Bueno, y pasando un poco del inversor inteligente, tus inicios y tal, ¿cómo ha sido el transformarte de una persona que se interesó por la inversión leyendo El inversor inteligente, ahora ser analista de un fondo de inversión? O sea, ¿cómo es tu día a día y cómo ha sido ese proceso desde que descubres la inversión hasta ser analista y desde así que eres analista pues hasta hoy? Sí, pues al final, eso, pues empecé con 16 años, diría, o 15, 16, 17, esa edad. Bachillerato, pues entre que estudiaba y luego me comía los libros que podía de inversión, la verdad, si yo soy sincero, o sea, leía bastante. Luego cuando entré a la universidad, nunca he sido buen estudiante, pero sí he sido bastante curioso y demás. Entonces, en la universidad, pues prácticamente fui a clase en primero y segundo, tercero y cuarto iba a algunas clases y el resto del tiempo era en la biblioteca leyendo libros también de inversión a full. O sea, la biblioteca de la Universidad de Málaga, la Universidad Pública de Málaga de Economía, en mi opinión no se la recomendaría a nadie, solo para la biblioteca. O sea, la biblioteca es una absoluta locura la cantidad de libros que tiene. Que tenía hasta Margin of Safety de Seth Klarman, que de segunda mano en eBay costaba, creo que era 2.000 o 3.000 dólares. O sea, una auténtica pasada. Y bueno, pues ahí seguía leyendo, literalmente podía leer en la universidad pues 10 horas al día o 12 o 13 horas al día sin problema, porque no hacía otra cosa. Y luego, pues, en 2021 tuve la suerte de hacer una inversión bastante buena que me salió bien pues hizo que me pudiese pagar luego el máster. Que si luego queréis hablar de inversión, pues hablamos de la inversión que hay en GameStop. Y me pude pagar el máster y venirme aquí a Madrid y decir, pues me puedo permitir estar sin trabajar, la verdad, porque gracias a esa inversión podía estar sin trabajar. Y con eso me pagué el máster. En el máster a los 2, 3 meses o sea, le dije al jefe, al director del máster, no quiero trabajar en Deloitte ni ninguna de estas, quiero trabajar en fondos, digamos, en análisis de renta variable prácticamente y de empresas. Y si, o sea, hasta que no salga una oportunidad así, no quiero hacer prácticas porque no me hace falta. Entonces estuve esperando 2 meses, 3 meses, hasta que llamaron a mi director para un fondo de inversión y dije del tirón. Y ahí hice las prácticas y hasta el día de hoy que llevo ya trabajando ahí cerca de, este año hago 3 años, me parece, o 2 años y pico. Y bueno, el día a día en el fondo de inversión, hemos estado hablando un poco antes, pero para el que nos esté escuchando, entrar a las 9 de la mañana, salir a las 8 o 9 de la tarde y tirarte el día entero prácticamente leyendo pues reportes financieros, conversaciones de expertos de industria con inversores, leer tesis de inversión, o sea, el sueño de todo inversor. Y al final, pues, ese es un poco el día a día. Justo lo que te decía antes de empezar era, o sea, desde fuera, para aquellos que no somos todavía analistas en ningún fondo y demás, suena como idílico, ¿sabes? Rollo, estar todo el día analizando empresas o analizando sectores y demás, pero me imagino que será duro y sobre todo en épocas como esta ahora de resultados trimestrales, ¿no? Sí, es bastante duro. Además que, por ejemplo, en mi caso, yo soy bastante desestructurado y bastante desorganizado. Y, o sea, o sea, es la palabra, soy desestructurado y desorganizado. Entonces, en el mundo financiero, profesionalmente, es muy necesario ser súper estructurado y súper organizado. Y enterarte de todo a la primera y ser súper, de hacer todo bien, ser muy aplicado y tal. Que al final, o sea, yo soy currante, pero no soy, digamos, ese tipo de persona de te digo algo y lo haces a la primera. O generalmente no lo he sido, he tenido que acostumbrarme cuando he entrado. Y al final es duro en ese aspecto de no se puede, por ejemplo, por experiencias de compañeros míos, no se puede fallar 2 veces. O sea, es un mundo en el que si tu jefe te dice algo, se puede fallar a nivel de desconocimiento, de que no sepas hacer algo,
y que luego tengas que pedir ayuda para hacerlo. Pero no puedes fallar en algo de si tu jefe te dice tienes que hacer A y haces B o directamente no lo haces. Son cosas que tienes que hacer y es muy estricto en ese aspecto. Entonces, a todo el que esté pensando en hacer el día de mañana, dedicarse profesionalmente al mundo de la finanza, le diría que sobre todo aprenda a ser organizado. Yo he tenido que aprender desde que entré y es bastante duro, la verdad. ¿Y tú cuál crees, para aquellos que nos escuchan y claro, a lo mejor están estudiando y quieren saber cómo entrar al sector y demás, cuál crees que fue el punto de inflexión que te hizo, vale, gracias a esto conseguí el puesto de analista, el máster o... El máster seguro- 100%. El Sí, máster, ¿no? sí, o sea, o sea, no solo por mí, porque yo entré por el máster, la verdad, no he entrado por otra cosa, en más gente entras al final por contacto. O sea, yo creo que es un mundo muy, muy cerrado. Por ejemplo, tengo amigos que llevan intentando años entrar en el sector y no pueden porque no conocen a nadie o porque no han tenido la suerte de haber ganado dinero o haber podido ahorrar dinero para pagar su máster o lo que sea. Y al final, pues tienes que pasar o por Deloitte o por alguna de las Big Four o pasar por por una boutique de Money o alguna cosa más pequeñita. Luego pasas a lo mejor pues, a un private equity y tal, y terminas entrando en el mundo de los fondos de inversión pasado a lo mejor 10 años. Entonces, todo ese recorrido te lo puedes saltar si entras en un máster o conoces a alguien o eres capaz de hacer ese growth hack de conocer a alguien y meter la cabeza en el mundillo. Pero si no eres capaz de meter la cabeza en el mundillo, yo también diría que Twitter, Substack y todas estas cosas ayudan bastante. Y está muy infravalorado el hecho de que por ejemplo, o sea, se puede ganar dinero analizando desde tu casa una compañía sin necesidad de gestionar un fondo de inversión ni nada. O sea, hay muchísimas newsletters y tal que ganan un pastizal simplemente vendiendo sus análisis una vez al mes, un análisis al mes o lo que sea. Por ejemplo, no sé, MBI Deep Dives, Strategy. Hay gente que, bueno, depende del tipo de información que proveas, pues vas a hacer una cosa u otra. Yo diría que son así como las dos cosas, bueno, las tres cosas realmente, cómo se puede entrar al sector. Y resumiendo sería la primera, pues el máster. O sea, yo creo que el máster es la más fácil. La segunda sería conocer a alguien dentro de la industria, que eso es, o tienes la suerte o no tienes la suerte. Y luego la tercera, pues ya tirar de redes sociales, Substack y etcétera, y demostrar un poco al público en general que eres bueno. Aunque el institucional generalmente no suele usar Twitter y demás. Entonces tienes que encontrar una forma como de desbloquear ese algoritmo, digamos. Bueno, y ahora teniendo en cuenta que trabajas para un fondo, que llevas 3 años, si no me equivoco, que lo comentaste ahora, ¿no? 3 añitos, vale. Pues ya creo que tienes una cierta experiencia y puedes hablar un poco con autoridad sobre este tema, que es algo pues que me parece súper interesante, sobre todo de cara a los oyentes que están invirtiendo desde su casa, entiendo que la mayoría, y es pues, ahora que trabajas dentro de un fondo y también eres inversor particular, que en un poquito hablaremos más en detalle de eso, me gustaría que comentaras cuál es tu opinión acerca de la facilidad que a lo mejor puede tener un inversor particular frente a los fondos o si crees que esto no es cierto para batir al mercado. Me gustaría que dieras un poco tu opinión y cómo ves tú el tema ahora que estás ahí de forma interna. Yo creo que hay que verlo también con perspectiva este debate porque sí es verdad que, por ejemplo, los fondos y demás, lo que más se suele decir es que tienen muchísima más información, muchísimo más recursos, tienes probablemente todo tu tiempo porque te dedicas a eso profesionalmente, entonces a nivel de tiempo es mucho mejor. Pero luego el inversor particular tiene otras ventajas que son, puede entrar en empresas que no pueden entrar los fondos, puede concentrar, puede hacer operaciones que un fondo a lo mejor no puede hacer, no solo de concentración, sino de vehículos de inversión, de, por ejemplo, puede utilizar opciones. A lo mejor un fondo, pues por el folleto, por la filosofía o por lo que sea, está limitado y no puede usar opciones o no puede ponerse en corto, que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta hacer alguna que otra operación en corto para cubrirme. Entonces,
todas esas cosas que puede hacer un inversor particular no las puede hacer un fondo. Pero sí es verdad que, bueno, el fondo tiene muchísimos más recursos, tiene muchísimo más tiempo empleado al trabajo y luego yo creo que también gana el tema de impuestos, porque, o sea, si tú eres un fondo tienes que sacar un 20% menos de rentabilidad que un particular, porque a un particular le van a cobrar de impuesto un 20% más, un 25 creo que es ahora, bueno, creo que le han subido a un 30 y pico este año, pero al final es un fondo lo puedes ir traspasando, entonces si eres inversor en fondos, digamos, puedes ir traspasando el fondo y fiscalmente es mucho más rentable si no eres una persona que vaya a batir al mercado pues por un, no sé, un 15% de alfa, un 20% de alfa, que es bastante difícil. Entonces, yo creo que hay que verlo todo eso y en función de cómo tú seas personalmente, ahí ya valorar si tienes ventajas con respecto a los fondos o no. Si eres una persona, un millonario que tiene un family office de a lo mejor, o ni un family office, eres un millonario que tiene, no sé, 5 o 10 millones de euros y no te hace falta trabajar, pues probablemente sí tengas ventajas con respecto a un fondo si se te da bien, porque aunque tengas que pagar esos impuestos, vas a ser capaz de concentrar mucho más y sacar ese alfa que los fondos no pueden sacar. Entonces, yo lo vería así como una balanza y en función de lo que, de donde tú encajes mejor una cosa u otra. Y por casualidad, bueno, por casualidad, no, por saber un poco, ¿en vuestro fondo tienen, están muy diversificados o tratan de, dentro de la normativa y demás, estar más concentrados? ¿Cuántas empresas tienen más o menos? Sí, Nosotros intentamos estar concentrados. Tenemos 25 empresas. O sea, para un fondo es concentrado, porque tú al final como fondo, por normativa, tienes que tener, si no recuerdo mal, porque yo al final no soy gestor y yo estas cosas al final no las toco tanto, pero si no recuerdo mal es las compañías que pasen del 5% de peso en el portfolio no pueden ocupar más de un 40%. O sea, y no pueden pasar las posiciones por encima de un 10%, si no recuerdo mal. O sea, ninguna posición puede pasar de un 10. Entonces, al final, eso te limita mucho, porque si tienes que meter como máximo un 10 y luego de las que has metido más de un 5 no pueden pasar de un 40, te tienes que quedar en un 7, un 8 en las principales. Entonces, más de un 7, un 8 no puedes concentrar en ninguna acción. Porque si te sube un 20, un 30, vas a tener que venderla porque ha tocado el 10. No, y que luego la vendes y también aparte de que pierdes muchísimo potencial de ganancia, pues también después tu precio medio de compra, pues si la vendes a un X precio, pues se te aumenta y al final es como, no sé, yo creo que hay demasiadas regulaciones, no sé por qué existe tanta protección al inversor, no sé qué opinas de esto, porque al final entiendo que será pues con el objetivo de proteger, entre comillas, a los inversores que invierten en los fondos y demás, pero no sé. Sí, a mí no es tanto el problema de regulación de un fondo como el hecho de que no puedas, por ejemplo, si existe un fondo de inversión normal, un mutual fund, digamos, y luego tienes un fondo de inversión libre, que sería como un hedge fund, el hedge fund luego, por ejemplo, para tú montar un hedge fund, tus inversores tienen que haber invertido mínimo 100.000 euros por regulación. Entonces, muy poca gente se puede permitir emprender en hedge funds y hacer fondos de inversión que no tengan esa regulación. Entonces, yo lo haría un poco más, liberalizaría, digamos, la regulación o las limitaciones que tienen los inversores de invertir pues, en hedge funds o que se pudiesen hacer partnerships como en Estados Unidos, que puedo montar literalmente un investment partnership con 50.000 euros y con eso puedo ir tirando y puedo montarlo perfectamente. Y en España, a lo mejor, pues para hacer eso tienes que montar una sociedad limitada o colectiva, la cual te va a costar, pues, hacer las cuentas, o puedes hacer una comunidad de bienes, pero la comunidad de bienes luego tiene la responsabilidad limitada. En fin, es un Cristo que yo, por ejemplo, lo he montado y luego lo monté con una comunidad de bienes porque como no utilizamos deuda, la responsabilidad ilimitada nos da un poco igual. Lo hicimos en la universidad, pero es súper ineficiente y tienes un montón de costes, te tienes que dar de alta como autónomo, luego métete esos 200 euros entre pecho y espalda al mes durante todo el año. Es muy difícil emprender. Yo lo que daría serían más facilidades para emprender. O sea, porque al final un fondo en España, hasta que no pases de los 100 millones, no vas a ganar pasta. Y probablemente pasando de los 100 millones bajo patrimonio, como socio del fondo, o sea, como dueño del fondo de la sociedad gestora, tampoco vas a ganar pasta. O sea, tienes que tener mucho más bajo patrimonio. Sí, yo creo que
esta gente de la CNMV quiere como proteger al inversor individual y demás, pero realmente lo que hacen con todas estas regulaciones y demás, lo que hacen incluso es hasta perjudicarlo. Por ejemplo, se me ocurre siempre el ejemplo de Mérito con Tesla, que por tener esas limitaciones del 10% y demás, literalmente sus partícipes no han obtenido más rendimiento. No sé, muchas veces intentan con regulaciones, bueno, al fin y al cabo es como con todo, no solo la inversión. Intentas regular para ayudar a la gente y lo que consigues es totalmente lo opuesto. Sí, totalmente, ¿no? Y además que, bueno, yo es que mi opinión también es un poco radical, pero yo creo que tampoco hay que proteger, o sea, que la gente haga lo que le dé la gana. Tampoco nadie es el padre de nadie para estar detrás de uno o de otro, a ver dónde Justo. invierte, a ver dónde no invierte, pero bueno, al final España es así, en la regulación que nos ha tocado hay muchas limitaciones, sobre todo en el sector no solo financiero, sino también en el bancario, porque, bueno, por ejemplo, cualquiera que quisiese montar en el día de hoy un Berkshire Hathaway 2.0 en España no podría hacerlo porque una aseguradora no puede invertir en activos ilíquidos. Entonces, no sé si conocéis la estructura de Berkshire Hathaway, pero al final lo que utiliza es el dinero de las primas de Geico para invertirlo y hacer una especie como de private equity. Eso no podrías hacerlo en España porque tendrías que invertir en empresas que fuesen líquidas, tuviesen un precio de mercado, etcétera. No podrías hacer ese tipo de operaciones. Entonces, está muy regulado en absolutamente todos los aspectos financieros, bancarios, de aseguradoras, etcétera. Bueno, pues has hablado antes de que Substack es una buena forma de llegar a esos inversores, a esos gestores de fondos. ¿Cómo nació la idea de tu Substack? Porque tú también tienes uno. ¿Y cómo nació la idea y cuál fue el objetivo de este? Pues yo al principio empecé diciendo, voy a publicar mis artículos, voy a publicar tal. Creo que lo creé justo cuando llegué a Madrid, que entré en el máster. Y o sea, era una opción de, bueno, si no me contacta nadie por el máster, pues me intento ir buscando yo mis habichuelas por mi lado. Entonces, empecé a escribirlo un poco por gusto y demás, era gratis, pero sí es verdad que con el tiempo he ido adoptando una especie de visión más empresarial, digamos, más de proyecto, porque antes era como, por amor al arte lo comparto, y ahora sí es verdad que he visto que en España falta, después de ver sobre todo el contenido americano, he visto que hace falta muchísima más, digamos, un ecosistema muchísimo más grande de research. O sea, en América hay una cantidad de research que no tiene ningún sentido. Y en España no existe ese tipo de empresas que te hacen research, que invierten en el research. Entonces, a mí me gustaría que el día de mañana, pues, Gutiérrez Capital fuese una empresa de research, la cual puedo utilizar perfectamente el dinero que cuesta el precio para que vaya un analista y analice la propia empresa desde la oficina, o sea, desde la sede de la empresa en cuestión. Entonces, eso en España no existe y a mí me gustaría que el día de mañana pues Gutiérrez Capital derivara un poco a eso, porque, por ejemplo, sobre todo la idea es que en el trabajo, en el fondo, por ejemplo, siempre que leo un sell-side report, no sé si estáis acostumbrados a leer sell-side, son una basura porque al final tienen que contentar a la empresa en cuestión. Entonces te dan datos muy buenos, pero las conclusiones no tienen sentido. Luego los modelos no tienen sentido. Entonces, muchas veces tocan los números y tocan muchos datos simplemente pues, para contentar. Y a mí me gustaría que hubiese una empresa de research independiente de verdad en España y eso es un poco la idea de Gutiérrez Capital. Y lo que me gustaría poder hacer en el futuro, que es por eso por lo que hemos transicionado de ponerla gratis a ponerla ahora completamente de pago para poder invertir ese dinero en generar un negocio mucho más, que tenga mucha más tracción y mucha más calidad, porque al final la persona que esté interesada en pagar ese servicio, pues querrá un servicio de calidad y yo quería dar un servicio también de calidad dentro de Gutiérrez Capital. Y creo que era la forma más adecuada de conseguirlo. No, la verdad que es espectacular, o sea, suena súper bien y creo que sí, que hace falta algo así aquí también en España. La verdad que es brutal, o sea, me encantó la idea. Es Yo muy creo buena. que una cosa, yo creo que hacen falta estas cosas en España, en plan, este tipo de... Nosotros mismos tratamos de hacerlo analizando y haciendo artículos más densos, más profundidad. Creo que falta sobre todo profundidad y nivel y no el típico análisis de valoración de a una proyección a 5 años, le pongo un múltiplo y listo.
acaba de ser una tesis. Sobre todo falta eso, profundidad. Entonces, 100% de acuerdo contigo en que en España falta todavía eso, falta todavía profundidad, porque tú ves, no sé, cosas que me has pasado tú de análisis y demás, creo que me pasaste uno sobre Instagram o sobre Meta, no me acuerdo, de un Substack, y era súper profundo, era una cosa, era increíble. Y digo, esto no lo lees en español, ni loco. Entonces, Sí. Es que es eso, ese Substack creo recordar que era el de MBI, el de Most Borrowed Ideas, que ese tío es muy bueno y justo ese artículo es que es bestial porque te explica por qué el margen de Meta era el que era y por qué frente a la competencia te compara cada una de las proposiciones de valor. Esas cosas no las hay en España. En España generalmente lo que tú dices es, justo. me leo el 10K, resumo el 10K, hablo un poco del negocio y del mercado, ha crecido los últimos 15 años a un 10% de que guiar el revenue, le aplico el múltiplo y es una proyección a 5 años y listo. Entonces, ese tipo de análisis justo que mencionas es el que yo creo que hace falta en España. Un poco más de raciocinio detrás. Yo, por ejemplo, es lo que intento siempre. Siempre intento razonar. Meteré la gamba y meto la gamba 1000 veces y la seguiré metiendo durante muchos años, espero. Pero al final eso es lo que te hace crear el debate y que al final pues la industria en general mejore muchísimo y a un nivel mucho más rápido de lo que haría si no hubiese nadie que pensase las cosas. Justo. Y bueno, hablando de Gutiérrez Capital y demás, hablar sobre el famoso evento que que vas a hacer el próximo mes. Bueno, cuéntanos un poco el evento. Pues tienes espacio publicitario aquí para contarnos un poco, porque nosotros vamos a ir, ellos dos desde Canarias y yo literalmente desde Noruega, así que pedazo de evento que se viene. Qué bueno, pues el evento la verdad que va a ser bestial. Al final yo tengo una visión que es lo que hagas, hazlo bien y no lo hagas barato. Y al final creo que también lo hemos conseguido hacer dentro de lo que cabe barato. Pero creo que la calidad y el nivel del evento, o sea, creo que no ha habido ningún evento en España que haya traído ni siquiera personajes internacionales. Entonces, un poco eso es lo que intentamos. Yo conocí a Compounding Quality y a Richard Yard por Twitter y demás, y eran dos perfiles que me gustaban mucho leer por Twitter y leer sus publicaciones, leer su newsletter, su Substack, etcétera. Y dije, joder, toda esta gente que leo yo por Twitter y que me gusta y que veo lo que escriben y que son gente que de verdad vale la pena leer y que no dice ninguna tontería, ¿por qué no los junto a todos en un mismo lugar y los escucho durante 8 horas o 7 horas o no sé, porque es de 9 de la mañana a 7 de la tarde? A 9 de la noche, perdón, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con comida incluida, cafés y demás. Entonces dije, ¿por qué no hago esto? Y al final la idea era esa. Y hemos juntado pues a Compounding Quality, a Richard Yark, a José Ruiz de Alda, a Víctor Echazarra, que es un ex analista de Advalor, a Javier Ruiz, que ha sido nominado al mejor gestor de fondos de 2023 por Rankia. Luego también a los locos de Wall Street, que son muy buenos amigos míos y creo que van a ser la mayor escuela de finanzas de habla hispana sin problema, la mayor escuela online. Y luego hay algún que otro ponente sorpresa. Luego quería juntar también a mucha gente de invitados porque como no da tiempo a que todo el mundo exponga y sea ponente, pues al final quería juntar también a muchos invitados, que vosotros sois unos cuantos. Luego también pues viene más gente que prefiero no nombrarlo porque luego queda mal, que parece que los nombro para que dé publicidad. Entonces prefiero que la gente los vea por sí mismos en el evento, pero también va a venir bastante institucional para el que quiera entrar en el sector, pues que pueda conocer a gente, que yo era un problema que tenía hace 3 años, hace 4 años, cuando quería dedicarme a esto. Quiero conocer a alguien que se dedica a esto. No conozco a nadie que se dedica a esto, no puedo hacerlo. Entonces, en este evento, quien quiera conocer a gente de la industria y demás, pues puede venir y perfectamente puede conocer a un gestor de un family office, a un gestor de un fondo, a un gestor de un private equity, a un gestor de una de money. O sea, perfectamente puedo conocer a un profesional del sector
y verlo un poco y charlar con él y tener ese contacto que luego les va a hacer falta el día de mañana para acceder a la industria y a trabajar y a ser un profesional más de este sector. No, y comentaste que te gusta hacer las cosas a lo grande, y a lo grande es literalmente el sorteo que vas a hacer al final para los asistentes. Ojalá, no vamos a decir que vayamos a mañana aquí el sorteo, pero ojalá nos toque a nosotros, que es un viaje a Omaha. Ojalá. Brutal. Sí, o sea, entre todos los asistentes se sortea un viaje a Omaha, que bueno, que básicamente el vuelo pagado, la estancia pagada y estar allí el fin de semana entero con nosotros, porque al final yo iré o sea, y el equipo de Gutiérrez Capital también irá. Entonces, y alguna cosa tenemos preparada para también quien quiera venir, que anunciaremos más adelante, dentro de un mes seguramente. Pero quien quiera venir va a poder venir con nosotros y creo que al final es una experiencia brutal y que lo pueden ganar perfectamente pues, por el precio de la entrada al evento, que es prácticamente nada. Y yo que fui el año pasado y disfruté la experiencia, vi cómo era toda la industria americana, dije, necesito traer a gente de España y que vea esto y que al final se extienda un poco, porque he conocido un par de personas que han ido desde España, pero no es algo normal. Y creo que para todos los inversores de España debería ser algo normal ir allí todos los años y ver toda la industria y acudir a los eventos, etcétera, todo lo que pasa allí, porque cambiaría la industria española muchísimo. O sea, completamente sería un cambio radical. Contra que al fin y al cabo, yo siempre lo pienso y siempre decimos nosotros, el próximo año vamos sí o sí, el próximo año, y al fin y al cabo Buffett y Munger no le queda mucho. Entonces, el sorteo viene que ni pintado, literal, porque, o sea, es algo que hemos hablado nosotros siempre, tenemos que ver a Munger y a Buffett y encima los dos juntos, porque seguramente, como dice Swalen, estos son como las típicas parejas de que se muere uno y se muere el otro a los 5 días. La verdad que sería la hostia. Sí, también os digo que lo mejor de ir a Omaha no es la reunión anual de Berkshire. O sea, la reunión de Berkshire está muy bien, pero lo mejor es la reunión anual de Markel. Es una locura, que es un brunch por la mañana y estás hablando con absolutamente todo el mundo, en plan Monish Pabrai, Lilu, Lawrence Cunningham, estás hablando con, yo qué sé, Tobias Carlyle, estás hablando con todo el mundo. Luego también tienes ValueX, que lo organiza Guy Spier. Tienes una cantidad de eventos de super investors que no tienen ningún sentido y estás allí con ellos charlando tranquilamente y luego te vas a hacer, porque al final Omaha es un pueblo, entonces te vas a cenar por la noche y están todos ahí en el sitio donde has ido a cenar a tomarte algo y estás prácticamente un fin de semana con ellos aprendiendo de cómo funcionan sus mentes al final y es simplemente una experiencia que no tiene sentido. Sí, yo me lo imagino como una reunión de frikis, como los que van a las típicas Comic Con de Marvel y demás, pues esto es frikis con frikis hablando sobre fricada, literal. Y frikis con frikis en el lugar más friki de todos posible, porque Literal. estás como en la cuna de la inversión, ¿sabes? Como, nada, tiene que ser una experiencia increíble, la verdad. Sí, o sea, yo lo recomiendo a todo el mundo que quiera allí, que debe ir una vez en la vida. Y lo que han generado Warren Buffett y Charlie Munger allí, yo creo que va a seguir habiéndolo aún el día de mañana cuando fallezcan. Yo creo que esa energía y que ese ecosistema y todo lo que han creado va a seguir existiendo todos los años. Porque yo creo que ya la gente va por eso, en plan, es como típico, no sé, típica cosa que vas una vez al año y ya al final pues hablas con tu colega que no lo ves en todo el año, pero lo vas a ver en ese evento, entonces ya es como una excusa para ir porque has conocido a alguien tal, no sé qué, y al final terminas yendo. Y yo creo que se genera un poco eso también. Y yo creo que no se va a acabar aun cuando aun cuando Warren y Charlie fallezcan. Pues ojalá sea así y ojalá podamos verlos en persona antes de que nos dejen, que la verdad que no creo que quede mucho, viendo la edad que tienen ya, aunque están bastante bien, ¿eh? O sea, yo les veo que, vamos, están de puta madre los dos, ¿eh? Yo les veo frescos, en pero, verdad. pero sí es verdad que se esfuerzan por no durar mucho más, ¿eh? Porque bebiendo Coca-Cola y comiendo McDonald's todos los días, parece que se esfuerzan un poco por ya terminar.
Total. Además, a mí me dio pena en la reunión anual porque yo creo que la pregunta más repetida era ¿qué vais a, o sea, cómo va a funcionar la herencia? ¿Qué vais a hacer con la herencia? ¿Qué va a pasar cuando muráis? ¿Qué va a pasar? Eran como, no sé si repitieron ese tipo de preguntas como 500 veces y ya me dio hasta pena que era, pobrecillo, lo habéis dicho como 50.000 veces que le queda poco tiempo. Me imagino a Warren, tío, no me entierres todavía, por favor. Déjame vivir. Bueno, y después de haber hablado de, bueno, de tu evento, del sorteo de Omaha, también de tu experiencia allí, nos gustaría centrarnos un poquito en, pues, cómo es tu filosofía de inversión o cómo lo definirías tú y cómo ha evolucionado en el tiempo, porque me imagino que no invertirás ahora igual que empezaste a invertir allá por tercero o cuarto de la ESO que nos comentaste. Así que eso, nos gustaría saber cuál es tu filosofía de inversión. Pues cuando empecé, literalmente era deep value, pero deep, 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 de coger empresas que valían, no sé, un precio-valor en libros de 0,1 y decir, bueno, pues esto, como dice Benjamin Graham que saldrá bien, pues seguro que gano pasta con esto. Y no era así, eran negocios pésimos que al final pues tenían ese precio por alguna razón. Y me di dando cuenta poco a poco, diría que no sé si por suerte o por desgracia, porque al final fue por los piñazos que me iba dando con el tiempo, con algunas inversiones, me fui dando cuenta de que importaba mucho más el negocio y de que se podía entender mucho mejor un negocio a nivel de calidad que de al final de activos en balance. O sea, entender mucho mejor la cuenta de flujos de caja y de resultados que mirar simplemente el balance y hacer un margen de seguridad como el que hacía Benjamin Graham en su día, sin dedicarle excesivo tiempo al negocio. Y poco a poco pues fui rotando en ese aspecto hasta que empecé a entender un poco más las dinámicas de mercado y que al final pues un negocio depende de sus competidores, de la proposición de valor que tenga, el hueco que tenga dentro de ese mercado, los nichos de mercado a los que esté atacando, qué producto está sacando, qué factores de producción utiliza, o sea, qué activos tiene, son sus activos para producir mejores que los de la competencia, el equipo directivo, el management, etcétera. Y al final eso también lo ves trabajando, ves que hay los negocios que terminan siendo mejores que el resto, son los negocios donde hay gente que es brillante y al final saben llevar esos negocios hasta el límite de la eficiencia y tienen productos muchísimo mejores, tienen al final cuotas de mercado dominantes en sus mercados durante periodos de tiempo muy largos y al final yo diría que ese es un poco el estilo que tengo de inversión. También hay veces que lo mezclo pues con cosas un poco más macro por escuela austríaca, que soy bastante fanático de, bueno, aficionado a la escuela austríaca y los ciclos económicos y un poco de macro sí me gusta darle siempre un poco esa perspectiva porque hay algo que, por ejemplo, creo que impacta bastante dentro de todas las compañías, que viene a ser pues la duración o el tipo de interés de los activos. Y está muy relacionado pues con todo el tema macros y demás. Y creo que tener un poco esa visión te da un plus. Sí, yo creo que todos tenemos siempre como la misma línea temporal, en plan, empiezas como algo con el trading, tienes algo que ver, luego empiezas deep value y acabas yéndote a cosas más de durabilidad, de buscar cosas que son buenos negocios y que prosperen a largo plazo y demás. O sea, porque yo creo que al fin y al cabo tiene sentido esa evolución porque es lo más eficiente. O sea, en el deep value al fin y al cabo tienes que estar buscando esa próxima gran cosa, eso que está barato y que cuando haga el re-rating que esperas, vamos a por la siguiente. Y yo creo que creo y nosotros creemos que es el método más eficiente y sobre todo para el inversor particular que no es profesional como tal. Sí, 100%. O sea, al final, yo creo que al final es entender el negocio, aunque sea deep value, pero dedicarle un tiempo exhaustivo a qué hay detrás de esa empresa. O sea, qué tipo de productos, qué mercado hay detrás, cómo son las dinámicas de ese mercado, cómo funcionan, cómo se determina el ganador de esa industria, qué es necesario para que las ventas crezcan o las ventas decaigan. Entender todas esas cosas que hay detrás al final es lo que yo creo que termina viendo el inversor porque al final pues un poco, no sé si inconscientemente o conscientemente terminamos viendo eso
por los movimientos al final propios de las compañías. Y cuando no entendemos por qué cae algo, simple curiosidad va a terminar dándonos un poco eso de que, oye, mira, que te has equivocado con esto y esto al final ha terminado cayendo porque al final esa empresa pues era mala o ha hecho algo mal. No necesariamente tiene que ser mala. Pero al final, a base de golpes, terminas aprendiendo. Sí, Un- sí, totalmente. Digo, digo. una duda que me vino ahora a la cabeza. Como analista, tú tienes muchas veces que ir acudir a las conference call y preguntar, ¿no? Me imagino. O sea, yo todavía no he preguntado ninguna. Ah, Normalmente las escucho por quarter, mm, pero sí, o sea, conozco a gente que hace eso. También es que depende del fondo en el que estés. Si tu fondo es, por ejemplo, uno que invierte en Microsoft, pues, o sea, vete tú a preguntar a Microsoft, a ver si Satya Nadella te hace caso, aunque gestiones 10 billion. O sea, es que no te va a hacer justo, justo. ni puñetero caso. Sí. Entonces, depende también dónde inviertas. Nosotros como invertimos en empresas muy, muy grandes, de mucha capitalización generalmente, bastante complicado que al final pues está en ese caso hasta que no tome relevancia. También el fondo es relativamente nuevo, o sea, tiene una historia de eso. O sea, yo empecé el primer día que empezó el fondo. Entonces, es un fondo relativamente nuevo y que al final le tiene que crecer para que se le haga un poco más de caso, pero sí es verdad que ha habido compañías bueno, los IR y demás, sí te hacen caso y si tienes tus reuniones con los Investor Relations relativamente frecuentes, en plan de, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Esto qué es? Explícame esto. Esas cosas sí las tienes con relativa frecuencia. No, yo te lo iba a preguntar, digo, a ver si tú eras de los analistas que, que preguntaba por el siguiente trimestre. Que- Yo, ¿cómo me No, matan eso? yo lo de. Además, hay muchas veces que me hace mucha gracia lo que tú dices porque hay veces que de repente te preguntan sobre el próximo trimestre y sobre el segmento del negocio que ocupa un 1%, en vez de preguntar sobre el del 80%, que a lo mejor se ha caído un 20%. Te preguntan sobre el que ocupa un 1%, bueno, que a nadie le importa. Es bastante curioso eso. Y encima las empresas con cultura de pensar a largo plazo y demás, por ejemplo, Mark Zuckerberg o el típico Moncler, por ejemplo, el COO, le ha pasado 1000 veces que le preguntan por el siguiente trimestre y demás, y el tío como, qué pesado eres, tío. En verdad, que no nos, o sea, a nosotros nos importa, hablando mal, una mierda el próximo trimestre, ¿sabes? ¿Por qué me preguntas estas tonterías? Sí, total. También es que eso es a lo que me refería con el tema de los sell side y las empresas de research. Que al final, como van buscando el próximo trimestre para hacer el precio objetivo de dentro de 3 meses, que bueno, ellos sabrán lo que están haciendo. Pero al final, pues como su negocio es dar el precio objetivo dentro de 3 meses, pues para los clientes de los bancos o para quien sea, el típico retail, el típico abuelillo que tiene, pues, no sé, 100.000 euros ahorrar la cuenta y le mandan el típico PDF, oye, el precio objetivo de Enagas ha subido a tal. Entonces al final pues preguntan por eso, yo creo, en los earnings call. Que a mí me gustaría saber cómo cambian de precio objetivo tan drásticamente, porque yo he llegado a ver barbaridades de que a lo mejor, no sé, le dan un precio objetivo a Meta de, no sé, $120. Pasa algo y de repente el precio objetivo es de 200, que tú dices, yo, en tu modelo, ¿qué coño ha pasado para que de repente el precio objetivo cambie tan drásticamente? ¿Sabes? No es que pase de 120 a 130, que tú dices, bueno, es que son unos cambios brutales que yo digo, es que de la forma en la que venden, joder, yo creo que una persona con un poquito ya de conocimiento sobre la industria y demás, no se la cuela, ¿me entiendes? Yo creo que está muy enfocado a lo que tú dices, a personas un poquito más ignorantes en este aspecto. Sí, 100%, 100%. Y ahora pasando un poco más con la gestión con la parte de gestión de cartera, de cómo, por ejemplo, tú gestionas tu cartera, ¿cómo te surgen a ti las ideas o dónde las buscas, las ideas de inversión de esas empresas de las que nos hablabas antes? O sea, hace como nosotros, por ejemplo, lo que solemos hacer, nos fijamos mucho en los inversores que nos gustan y, bueno, ya pasan un filtro porque ya conocemos su filosofía de inversión un poco y ya seguimos la misma empresa en Emérito, en François Rochon y en Terry Smith, pues decimos, bueno, pues a lo mejor hay algo en común que están viendo ellos que sería interesante analizar. O sea, no sé si sigues ese proceso también o si tienes
diferentes maneras de buscar esas ideas de inversión? Yo, si te soy sincero, no soy un gran lector de grandes inversores. O sea, no suelo seguir grandes inversores ni grandes inversiones de grandes inversores. Lo que sí suelo hacer al final es industrias que son interesantes y que me parecen interesantes, intentar buscar al ganador de esa industria y que se encuentre a un precio pues relativamente bueno. Y al final, pues te vuelves un poco especialista en varias industrias, no sé, 4 o 5 industrias, y dentro de esas industrias pues ya vas viendo todos los precios y lo ves todo como un ecosistema mucho más grande, mucho más amplio. Eres capaz pues de ver, digamos, ese tablero de ajedrez al completo en vez de ver solo una pieza. Y creo que al final esa es la forma que tengo de encontrar ideas. O sea, suele ser de seguir digamos, varias industrias y decir, vale, pues a lo mejor los 4 o 5 ganadores de estas industrias que yo creo son estos. Vale, pues a lo mejor de repente se cae uno, o cae su cotización X%, pues ya me pongo a investigar sobre ese. O a lo mejor de repente empiezo a leer en muchos sitios que tal acción pues se ha desplomado y digo, hostia, pues a lo mejor es interesante. O leo que otra empresa pues tiene un roce muy grande, pero principalmente suele ser por industria. O sea, suelo ser muy, digamos, de dirigirme por industria en vez de dirigirme por empresas o por... Al final, sobre todo, creo que muchas veces hay inversores que dicen, o sea, tienen tal empresa, pero luego la industria, o sea, está súper fragmentada, es muy difícil detectar competidores futuros y competidores presentes, y creo que eso al final complica muchísimo las labores de análisis. Así que prefiero hacer eso, un poco buscar monopolio, oligopolio y ir encontrando los ganadores de cada uno. Sí, no, me parece muy interesante, sobre todo porque al final, al estar analizando una industria al completo, tienes el contexto ya de a lo que se dedican. Y ya después, claro, cuando ves las métricas, pues tienes todo ese contexto detrás de lo que está haciendo la industria, cuáles son los KPIs de la industria, y te puedes meter de lleno con la empresa. Una vez ya te metes de lleno con la empresa, pues entiendes el contexto de la empresa. O sea, creo que es muy interesante porque no te falta el contexto a la hora de determinar qué empresas pueden ser las ganadoras y cuáles no, porque no te fijas solo en los números, sino que entiendes perfectamente cómo funciona esa industria. Es muy interesante, la verdad. Es una muy buena Tío, forma de buscarla. y GameStop, que antes la mencionaste y que fue esa gran inversión que te salió de puta madre y te pudiste pagar el máster y demás, ¿cómo llegas a esa idea en concreto? Buah, ¿O cómo pues llegaste? ahí precisamente no seguía este tipo de metodología y fue porque literalmente me apunté a un curso de bolsa que el profesor era Che Cabello, que es uno de los locos de Wall Street, junto con Edgar Fernández Vidal. Y al final, pues dentro de ese curso, Edgar la mencionó y yo empecé a analizarla en mi casa. Luego empezamos a hablar pues por Twitter, por chats, por tal, por cual. Nos metíamos en el directo de Roaring Kitty, que éramos 10 personas viendo el directo y hablando por ahí a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana. Y al final, pues fue un poco eso, fue todo por el curso. Pero sí es verdad que era una compañía que, bueno, que era un poco el método de Peter Lynch. He sido consumidor, he sido bastante friki. No he sido típico de comprarme 10.000 videojuegos al año, pero sí de jugar al FIFA, al Call of Duty, al tal, no sé cuánto. Y de ir a comprar a GameStop cuando era chico, porque estaban los típicos, ¿cómo se llama? Los videojuegos estos de la Play 2 que tenían la portada de platino, que era Platinum, y eran más baratos y tal, y las figuras de coleccionismo, etcétera. Y al final era un poco consumidor y entendía el negocio desde fuera. Y eso fue un poco lo que me hizo meterme un poco más en analizarla y al final encontrar pues la joya que encontré. ¿Y qué operativa fue la que seguiste exactamente? O sea, a nivel de análisis, No, en plan, ¿cómo conseguiste hacer esa, no sé, identificaste lo del el short squeeze que hubo o cómo fue exactamente esa que hiciste el beneficio, básicamente? A través de pues, acciones, opciones. pues si te soy sincero, tengo aquí incluso, es que es curioso porque, a ver, lo voy a buscar mientras lo cuento por aquí, a ver si sale, porque yo intenté hacerla con opciones.
pero como tenía menos de 21 años, no me dejaron comprar las opciones. Entonces lo tuve que hacer entero con acciones. Si hubiese hecho la operación con opciones, a ver si sale. Lo voy a poner aquí en cámara a ver si se ve. Era, buenos días, Marina, te escribo porque he estado buscando y no encuentro opciones sobre empresas americanas, en concreto busco de GameStop, me interesa mucho adquirir calls sobre esta empresa. Muchas gracias por tu atención. Un saludo, Pedro Gutiérrez. Y es del 1 de mayo de 2020, no sé si se ve por ahí. Sí, se ve. Era justo cuando estaba prácticamente en el suelo. O sea, si me hubiese salido bien esta operación, el otro día hice los cálculos con un compañero, a día de hoy no estaría aquí en este podcast probablemente porque estaría en Bali, en una playa perdida en mitad de la nada, porque hice los cálculos y eran como 40 millones. O sea, y dije, madre de Dios. La Pero hostia, tío. lo tuve que hacer con acciones y bueno, y fue bastante menos. Pero fue encontrarla así. Empecé, al final la tesis era un poco, valía 180 millones de capitalización y yo estimaba que con la salida de la Play 5 y de la Xbox One y demás, pues iba a hacer perfectamente de free cash flow, podía hacer 500, 600 millones. Porque con la Play 4 había hecho 300, 400 y tenían más locales, tenían más logística, existía el e-commerce, tenían envíos a casa, etcétera. Y fue un poco más o menos, no recuerdo exactamente cuánto hicieron, pero creo que hicieron más o menos por el estilo. Y al final, pues, una empresa vale, pues eso, 180 millones de capitalización, podía estar perfectamente a un múltiplo medio del mercado cotizando a 7 billion. Que creo que es más o menos lo que, si no recuerdo mal, creo que es más o menos lo que cotiza a día de hoy, si no me equivoco. Sí, bueno, 4 billion. Que era un poco el precio que yo esperaba. Pero luego con el tiempo, pues viendo a Roaring Kitty y viendo más cosas, vi lo del que había un 360% de corto sobre el capital flotante y dije, y mi tesis fue, si se va a cero, ese 260% que sobra van a tener que comprar las acciones para devolverlas. Porque al final es un activo financiero y tú tienes que devolver lo que entra dentro del contrato, igual que cuando haces una venta en corto cuando se va a cero. La empresa y quiebra. Entonces fue un poco eso. Y al ver eso dije, es que le puedo poner el precio que quiera. Y literalmente cogí el broker y dije, ¿cuánto dinero me hace falta para no ser mega millonario, pero poder tener 5 o 6 años más tranquilo? Y puse ese precio y se vendió a ese precio la acción. Entonces fue un poco eso al final la tesis, pero la tesis era pues que al final llegara a 5 o 6 billones de valoración. Brutal, brutal. Y Qué o sea, locura. dijiste lo de los 40 millones y me puso a temblar y todo. La hostia. Pues imagínate yo. Joder, joder. Y ahora que entraste un poco al tema de tesis, cuál era la tesis de GameStop y demás, ¿cuál suele ser tu proceso de análisis? En plan, ¿qué sueles seguir algún tipo de checklist o empiezas por industria, como comentaste, y luego a partir de ahí empiezas analizando management, culturas y demás? ¿Cómo analizas tú? Y también, ligado a esto, cuando encuentras la oportunidad, ¿cómo sueles iniciar las posiciones? Si es todo de una o vas poco a poco, metes medio pie. Sí, pues realmente lo que hago es al principio entender el negocio. ¿Qué hace la empresa? O sea, ¿qué hace esta empresa? ¿Qué hace? Una vez entiendo no solo el core business, sino todo el negocio entero, pues recurro, después de haberme leído pues el 10K y tal y haber investigado un poco, acudo un poco al Investor Day. Investor Day, Earnings Call último, pues a lo mejor de los últimos 2, 3 años para entender un poco el contexto de la situación. Y una vez he hecho esas dos cosas, leerlo sin entrar en un análisis muy profundo del Earnings Call ni del Investor Day. Lo que hago es irme a los competidores y buscar pues conversaciones con expertos de industria, conversaciones pues con eso, con gente que tiene una visión de insider y conoce pues las proposiciones de valor de cada uno de cada una de las empresas y además son los que tienen un poco esa capacidad de decision making dentro de cuál es la que se elige, o sea, qué producto es el que se elige dentro de esa industria. Por ejemplo, dentro de, por poner, dentro de la industria de
de bancos, por ejemplo, que quién es el que se dedica pues, a elegir qué banco utiliza esta empresa o qué otro banco utiliza esta empresa. Pues intentar buscar a esa persona y entender por qué elige uno frente al otro. Y qué empresa está haciendo las cosas mejor en los últimos años, cuál la está haciendo peor, atención al cliente, todas esas cosas también. Una vez entiendo un poco esa batalla o esa dinámica de industria, intento encontrar lo que es o generalmente esto lo hago antes, pero también hay veces que lo hago después, que es encontrar esa variable que determina el ganador de la industria. O sea, yo o las variables en plural. Por ejemplo, en el caso de la industria de publicidad, en el caso de Meta, el ganador de esa industria es el que es capaz de otorgarle a sus clientes la mayor rentabilidad posible del dinero invertido en publicidad. O sea, si tú haces eso, vas a ser el ganador de esa industria. Entonces, buscar ese tipo de variable y al final, pues, por ejemplo, en una empresa de salud será, por ejemplo, la empresa que mejor cure X enfermedad. O buscar esa variable que sea la que determine la calidad del producto final y por qué los clientes compran, digamos, ese tipo de producto. Y una vez encuentras esa variable y eres capaz de determinar qué empresa es la que mejor va a ser o la que va a ser capaz de proveer de mejor manera esa variable a sus clientes, intento pues encontrar un poco el crecimiento de la industria, entender las dinámicas, las ganancias y pérdidas de cuotas de mercado de los últimos años, seguir un poco con esas dinámicas de industria, luego me meto ya en la parte más financiera de hacer el típico modelo financiero y demás. Y pues por último, pues analizar el management, si van a seguir siendo capaces de hacer las cosas que han hecho o ha pasado alguna cosa que vaya a hacer que no puedan seguir siendo capaces de cumplir con esas expectativas. Y bueno, ya por último, pues una valoración, que la valoración pues yo la hago, no suelo hacer el típico descuento de flujos de caja súper elaborado y demás, sino que al final pues hago un modelo normal de la compañía y luego pues sumo el Free Cash Flow Yield con el Free Cash Flow Growth y eso al final la expectativa de rentabilidad, porque no creo que exista eso de el precio objetivo es 537,28. Yo creo que es más en plan, estoy buscando empresas que me den entre un 15 y un 20% de rentabilidad, pues busco empresas que pues, me den un Free Cash Flow Yield más un Free Cash Flow Growth que sea más o menos dentro de ese rango o por encima de ese rango. Y al final ese es el proceso o el método de inversión que hago, que llevo a cabo. Justo, en plan, nosotros que escuchamos mucho de mérito y demás, justamente tenemos el mismo pensamiento no es buscar, esto vale 160,57, sino son rangos al fin y al cabo, en plan, como siempre decimos nosotros, como la inversión se trata de poner la probabilidad de tu parte y estimar un rango de lo que crees que vale algo. Y demás, pero no buscar al milímetro ese valor que tú crees que vale, porque al fin y al cabo una valoración es algo totalmente subjetivo. Por ejemplo, en el caso de Meta, para nosotros Meta Platforms valía mucho más de lo que cuando estaba en 90, 100 y demás, pero para otro hacía otro análisis y para él valía 50, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo es algo totalmente subjetivo y lo que tienes que tratar es eso, de encajar la valoración en en una cierta franja, tampoco que sea 50, no, entre 50 o 200, sino que sea una franja más o menos concentrada. Y también te quería preguntar sobre red flags, así que tú veas, que tengas en cuenta, diga, si esto lo tiene una empresa o veo esto en una empresa, no invierto ni loco. Pues yo creo que lo principal es alineación de intereses. O sea, ¿tú te montarías en un barco o en un avión donde el piloto ya lleve puesto el paracaídas? Pues, o sea, al final yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Si la persona que tiene que llevar el avión, pues ya está dispuesta a saltar, no tiene mucho sentido entrar en él. Sí es verdad que hay empresas que son casos excepcionales. Entonces, hay veces que sí creo bueno, cuando hay alguien en el board, no necesariamente el CEO, a lo mejor el fundador sigue estando en el board, pero se ha retirado de la empresa, pero sigue haciendo que el CEO y el management pues terminen estando alineados con los intereses de los accionistas.
yo creo que eso también aporta, no necesariamente tiene que ser el CEO o el management al completo, sino que a lo mejor puede ser alguien del board. Pero yo creo que eso es lo principal, esencial. Luego, otra cosa tiene que ser que entiendo el negocio. O sea, hay veces que hay gente que te hace una tesis súper mega complicada sobre el próximo Microsoft que está revolucionando los chips implantados en los monos y dices tú, no tiene ningún, o sea, no lo entiendo, ¿para qué me voy a meter a predecir este proyecto? Mucho más fácil, pues, ver una empresa que ha sido ganadora los últimos 20 años y entender que va a ser ganadora los próximos 20. Yo creo que es mucho más fácil eso a predecir cuál va a ser la próxima, no sé, el próximo Microsoft o el próximo Apple. Entonces, yo creo que al final esos son un poco los red flags. Luego también intento ver algunos financieros, que es que no haya manipulaciones de la parte financiera, que no adelanten revenue ni posterioricen costes, que al final los flujos de caja sean bastante parecidos a la P&L, que tenga un conversion free cash flow bastante alto, que no haya cosas raras en el M&A, en la política de adquisiciones. Luego, por ejemplo, si son tecnológicas, sobre todo de software, me gusta bastante poco que hagan adquisiciones. O sea, por ejemplo, es un problema que le encuentro a Constellation Software, que luego, bueno, si queréis lo comentamos. Pero yo creo que esos serían un poco los red flag a grandes rasgos que yo suelo buscar. ¿Y qué valoras tú más? ¿El soul in the game? Es decir, que como por ejemplo en el caso de Zuckerberg con Meta Platforms, que básicamente es como su bebé y al fin y al cabo estás unido a la empresa más que por un tema económico, sino más bien ya es incluso hasta emocional. O un skin in the game en el cual el tío se juegue su pasta y tenga el 20% de la empresa, por ejemplo. O sea, yo creo que tampoco es tan importante. O sea, o sea, obviamente me flipa, creo que Zuckerberg es el mejor CEO que existe, pero todo hay que verlo en su contexto, o sea, cuál es el negocio, cuál es también la valoración de la empresa, porque sí, porque puedes tener, yo que sé que, por ejemplo, habéis sacado la tesis de Tesla, eh, os puedo decir, sí, me parece genial que Elon Musk tenga ese soul in the game, pero joder, a esa valoración me cuesta entrar y al final yo creo que esas cositas hay que verlo todo en su contexto y en su conjunto más que, por ejemplo, una cosa u otra. Porque es algo que yo creo que se hace mucho en inversión por ejemplo, diversificación, sí o no. Roce, sí o no. Precio, sí o no. Entonces, yo creo que son debates que al final de todo depende del contexto y de qué se esté acompañando. Es todo un conjunto. Bueno, pues ahora entrando, o sea, estamos ya pues un poquito tocando temas de gestión de cartera, y justo lo acabas de decir, que para ti también las cosas hay que ponerlas en contexto de diversificación o no, pues depende. Entiendo que dependerá de mil cosas, de tus objetivos, de muchas cosas, pero primero te quería preguntar algo que a mí me parece súper interesante de cómo un inversor particular puede gestionar su cartera es cada cuánto más o menos rotas la cartera, si sigues alguna como filosofía o política en base a eso, y también qué pesos le sueles asignar a tus diferentes inversiones y lo más importante, bajo qué criterio lo sueles hacer, porque yo sé que hay mucha gente que pues invierte en una empresa, le asigna un peso X, casi que no sabe ni cuánto pesa en su cartera, no tiene ningún criterio, entonces yo creo que es algo que a la gente le podría ayudar bastante, saber cómo lo haces tú. Yo, si te digo la verdad, no tengo una política de carteras de hago esto sí o sí. Lo que generalmente he hecho toda mi vida hasta el día de hoy ha sido meter 3 empresas como máximo en la cartera, 3, 4 empresas. O sea, no he pasado nunca de 5 empresas en cartera. Y generalmente suelo tener una sola empresa en cartera. Lo que sí que suelo hacer es, por ejemplo, me gustaría, no sé, tener el 100% en una empresa de mi cartera, pero a lo mejor tengo 3 y no estoy seguro de en cuál meter dentro, o sea, de que sea ese 100%. Pues a lo mejor digo, a este precio le meto el 25%. Si cae a un 20%, le meto el doble. Y si cae un 40%, le meto el 100%, por ejemplo. O a lo mejor lo que hago son comprar puts y conforme va cayendo voy vendiendo las puts. Entonces ya no hace falta que yo sea el que haga las recompras.
que eso también lo hago muchas veces porque creo que eso de estar jugando a compro a tal precio, compro a otro precio es bastante complicado, entonces prefiero comprar la empresa, que suba un poco, le compro las puts, ya está cubierta la pérdida y a partir de ahí, si cae, pues voy vendiendo las puts y es como si hiciese una recompra, pero sin necesidad de estar pendiente a qué precio está o a otro y al final no pierdes dinero. Yo diría que eso es un poco como voy jugando a la hora de gestión de cartera. Sí es verdad que te diría que me gusta sobre todo comprar las empresas cuando veo a nivel de fundamentales, por ejemplo, hay muchas veces que escucho una narrativa generalmente en el mundo de la inversión que suele ser, invierto en esta empresa porque me gusta, porque es buena, pero voy a tirarme el próximo año perdiendo dinero porque la industria está mal. Y yo siempre he pensado, si sabes que la industria está mal y sabes que vas a estar un año perdiendo dinero, ¿por qué estás ahí? Entonces, a mí generalmente me suele gustar comprar compañías que empiecen a notarse esos resquicios de recuperación dentro de los fundamentales. No necesariamente que estén ya eso de comprarlo en el momento justo en el que recupere, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de Meta, cuando empiezas a leer dentro de la industria del advertisement que las agencias de marketing están volviendo a invertir en Meta sus presupuestos, ahí comprar Meta, pero no tirarte, por ejemplo, cuando ocurre lo de IDFA, que les prohíben la privacidad, se pegan la piña y demás. No me gusta comprar ese tipo de empresas que sabes que se van a tirar 8 meses cayendo. O sea, lo lógico al final, o lo que yo considero lógico es, si creo que se va a tirar 8 meses, 12 meses o un año cayendo, prefiero pues esperarme y ir buscando mientras otras oportunidades. No tengo prisa por invertir, no tengo prisa por tener o sea, no me quema el cash en la cartera. Y yo creo que eso es primordial, sobre todo a nivel de inversión, porque lo escucho en muchísimos casos de, no, el margen de seguridad, si esta empresa cae un 50%, nuestro margen de seguridad aumenta un 100%. Y es como, sí, pero, o sea, llevas diciendo un año que sabías que iba a caer un 50%, pero podías haberla comprado un 50% más barato. Y te dicen, no, es que si no me quiero quedar fuera, que luego sube, tal, no sé cuánto. Yo creo que es más importante el no perder dinero que el estar, o sea, no tienes que ser el primero que invierta ni el último que venda, o sea, lo que tienes que ser es el que falle menos que el resto, digamos. Y yo creo que al final esa es la manera, en mi opinión, es la forma al final más eficiente de batir al mercado. Me parece súper interesante que concentres tanto y es una filosofía que, bueno, no creo que en el mismo nivel que compartamos nosotros a nivel de hacerlo nosotros, pero yo sí que soy muy a favor de que un inversor particular concentre mucho, además de que si quieres conseguir altas rentabilidades, por lo general tienes que hacer una especie de all-in, no digo de todo, pero tienes que concentrarte bastante y quería preguntarte sobre eso porque me dijiste que normalmente sueles tener una y me parece alucinante. Y cuando tienes una que haces un all-in o a lo mejor inviertes un 60% de tu cartera y el otro 40% lo dejas en cash, o sea, ¿cómo lo haces eso? Generalmente suele ser all-in. Por ejemplo, en el caso de GameStop o en el caso de Meta han sido all-in, las dos. Brutal. Pero sí es verdad que hay veces que, bueno, por ejemplo, cuando no encuentro las puts o las puts pues no están a un buen precio y demás, porque hay más volatilidad en el mercado o hay lo que sea, sí es verdad que a lo mejor pues me guardo un poco de cash porque me sale más barato comprarla el día de mañana a lo mejor un poco más barata por si pasa cualquier cosa. Pero generalmente no suelo guardar más de un 15% de cash. O sea, te diría que incluso hay veces que tengo que estar vendiendo acciones porque me doy cuenta de que he invertido demasiado y no tengo dinero a lo mejor en la cuenta del banco para ir a lo mejor al Mercadona y comprar lo que sea y me tengo que esperar un segundo a vender la acción y a comprar después. O sea, voy bastante al límite en ese aspecto de estar todo el rato full invested cuando encuentro esa oportunidad que me gusta. Si no encuentro esa oportunidad que me guste, si es verdad que tengo todo el tiempo del mundo y todos los años hay oportunidades. O sea, no tengo prisa. No me quema, aunque sea fiat, el dinero no me quema en el bolsillo, digamos. Y por la noche se duerme bien teniendo una posición. Yo, porque hay veces que lo pienso y dices, yo todo mi patrimonio, todo mi dinero en una sola acción, tengo que tenerla muy bien analizada. O sea, a nosotros somos full de gestores tipo, por ejemplo, Bill Ackman, que a David le apasiona y que tiene cinco
6 empresas máximo en cartera. Pero piensas en una sola acción y digo, yo, lo mismo no sé si dormiría bien. Yo, la verdad que después de GameStop duermo estupendamente. Literal. Ya que me pongan lo que sea, la verdad. Yo es que al final creo que a mí la seguridad, lo que me da la seguridad es que se vayan cumpliendo las hipótesis que yo tengo sobre esa empresa, más que se mueva el precio de la acción. O sea, yo creo que al final, si te soy sincero, no suelo ni mirar los precios de las acciones. O sea, lo suelo mirar en el trabajo cuando a lo mejor algún compañero dice, guau, hoy ha caído tal empresa, pues tanto. Digo, joder, ya la miro. Pero generalmente, o sea, no sé ni a qué precio están las empresas que tengo en cartera, si te soy sincero. Yo me acuerdo, creo que fue en el primer trimestre que tuviste un tuit con con la rentabilidad que habías tenido en el año, y creo que era justo la que había tenido Meta, y no me acuerdo si fue Galicia o si fue otra persona que dijo, solo tienes Meta en la cartera. Yo me acuerdo de decir, este tío está colgado, en plan, está loco. Y después me enteré que habías tenido la rentabilidad que ella con GameStop, y dije, este tío está loco, en plan, eso no puede ser. Realmente es que ves la rentabilidad anualizada de él y dices tú, este tío me está queriendo vender la moto, literal, en plan, ¿cómo va a hacer eso? Pero bueno, si después entiendes las operaciones que ha hecho, pues está Es clarísimo. tremendo, la verdad. Además, curioso, yo creo que sobre todo, a ver, hay un factor de 90 y pico por ciento suerte, obviamente, pero sí es verdad que muchas veces que hay gente que me dice, el Excel también lo sé hacer yo, tal, no sé cuánto. Y luego, yo es que también debería callarme a veces, pero le suelo responder a lo mejor con el tweet de, por ejemplo, cuando publiqué, he comprado GameStop, o he comprado Meta, o he comprado tal, no sé cuánto, y suelo responder con esos tweets. Pero sí, o sea, suelo concentrar al máximo porque creo que, o sea, creo que lo que te quita más riesgo es el conocimiento. Es más, incluso creo que lo tengo puesto en el perfil de Twitter, en el banner ese que tienes en tu perfil, creo que tengo puesto lo de la típica frase de el riesgo es no conocer qué se está haciendo. Y creo que literalmente es eso. O sea, creo que el tener, no sé, o sea, prefiero tener una sola empresa como meta a tener el IBEX 35 entero. Sí. O sea, pero, Compartimos opinión. Literal. pero literalmente lo veo así. Y creo que tienen mucho menos riesgo siendo inversor en meta que siendo inversor del IBEX 35, por muy diversificado que estés. Creo que al final es el hecho de conocer que se tiene. Y si al final tienes 50 empresas, dime tú cómo has tenido tiempo para analizarlas todas. O sea, no las has Imposible. analizado. No, es que eso no tiene sentido. Eso no Es tiene que sentido. además las típicas carteras que salen en Twitter, que te sale cartera dividendos crecientes no sé qué, y cada quesito es una línea. Y tiene Un 200. 0,3% en una posición y en plan, yo es que eso se te triplica y no te afecta en nada Sí. Es como estás pagando más comisiones de lo que te vale la acción que has comprado. O sea, además literalmente. Total. Entonces, yo creo que al final, si eres inversor particular, la forma más fácil de ganar dinero y de batir al mercado es concentrando. Abrimos disclaimer, esto no es una recomendación de inversión, pero en mi opinión es concentrando al máximo, porque al final concentrar al máximo te va a hacer pagar menos comisiones. O sea, eso es así, a menos que tengas más de 60, 70 mil euros, creo que es cuando ya te apliquen el 0, no sé cuántos por ciento en general en prácticamente todos los bancos españoles. Pero generalmente, pues concentra al máximo y vas a pagar muchas menos comisiones. Y luego, si es verdad que los impuestos te los vas a tener que comer todos del tirón, pero si confías en la empresa y demás y no te hace falta vender de aquí a 5 o 10 años, pues al final no estás pagando esos impuestos. Y el conocer esa empresa, pues te va a mantener tranquilo. Y la capitalización compuesta va a ser mucho más fuerte porque no vas a estar rotando ni vas a estar perdiendo esa bola de nieve, sino que se va a ir acumulando todo, digamos, en el mismo punto. Yo creo que cuando se encuentra una oportunidad, da igual en el ámbito que sea, hay que concentrar al 100% en esa oportunidad. Y creo que la inversión también es válida ese argumento. Sí, no, totalmente. Y me interesa saber cómo es el proceso de seguimiento una vez ya tienes la empresa en la cartera. ¿Cómo sigues para tú determinar cuándo es ya el punto de salida o si quieres seguir manteniéndola? ¿Sabes? ¿Cómo es ese proceso de seguimiento de la empresa? ¿no? Porque sobre todo
al ser una posición, digo yo que tiene que ser un seguimiento exhaustivo porque al fin y al cabo está todo ahí. Entonces, me interesa muchísimo este punto. A mí Pues también. generalmente suele ser por lo que os he dicho, es Free Cash Flow Yield más Free Cash Flow Growth cuando se cae del rango donde yo creo que me gusta esa rentabilidad que yo estoy buscando. Ahora, partiendo de aquí, también el tema de, por ejemplo, cuando surge un headwind, pues investigar sobre ese headwind o escucharte, obviamente, todos los earnings call y actualizar el modelo que tú tengas, actualizar los números, actualizar tu tesis, ver si se está cumpliendo o no. Luego, pues, hay algo que descubres sobre la empresa que no entendías bien, pues también hablar con un experto en industria y seguir investigando sobre eso. Al final yo creo que son esas cosas las primordiales. Un poco, pues, te diría que lo principal para seguir la empresa bien es darte de alta en la newsletter que suelen tener las compañías de Investor Relations, donde te va a llegar prácticamente toda la información que comparta la compañía. Luego tener, pues, o sea, digo que es la forma más fácil de hacer un seguimiento relativamente eficiente de una compañía. Sería eso. Luego, pues, tener típico en Twitter que tienes guardado el ticker, o sea, típica lista que tienes ya el ticker o gente experta que hable de esa empresa. Y luego newsletters. Yo creo que esas son las tres principales vías que suelo usar para seguir una empresa de la forma más eficiente y más tranquila, digamos, sin entrar en ámbito profesional. Luego, ámbito profesional, pues sería más tener conversaciones con expertos de industria, buscar expertos de industria, incluso de aquí, de Madrid o de donde sea, para tomarme un café con ellos y tirarme 1 hora y media haciéndole preguntas y bombardeándole a preguntas sobre la empresa en cuestión. O sea, cualquier tipo digamos, también de sell-side report o de research de mercado, etcétera. Escucharme también los earnings call y los investor day, etcétera, de los competidores. Sobre todo dedicarle tiempo a los competidores más que a la propia empresa, porque al final la propia empresa, una vez ya tienes la tesis, la empresa la conoces perfectamente. Solo te queda comprender un poco las novedades que vayan anunciando. Pero sí es verdad que tienes que estar pendiente a los competidores. Es como si un defensa estuviese mirando al delantero de su equipo en vez de al delantero del otro. Al final tienes que tener, digamos, esa vigilancia del resto más que de donde tú estás ya invertido, que probablemente ya lo conozcas de pe a pa. Y esto por curiosidad, sueles buscar otros puntos de vista contrarios a la tesis para ver sus pensamientos, obviamente argumentos buenos, no, no el típico de Twitter que te pone cualquier tontería, sino algún tipo de argumento en contra de la compañía que te haga un poco revisar tu tesis. Sí, 100%, 100%. O sea, siempre estoy buscando gente que me lleve la contraria. Por ejemplo, era una de las cosas que estuve buscando con Meta, que por suerte no encontré ninguna, pero sí, constantemente en la búsqueda de alguien que me lleve la contraria, porque al final el que piensa lo mismo que yo tampoco, para que me digan lo que ya pienso, me quedo en mi casa y no hago nada. Literal. Entonces, yo creo que al final no tiene mucho sentido eso. Incluso hay veces que, por ejemplo, por Twitter publico cosas que pienso lo contrario para que la gente me diga, oye, esto no es así. Y digo, vale, ahora este tío me está diciendo algo contrario. O sea, me está diciendo algo como yo lo pienso, pero rebatiendo a alguien que... Porque hay veces que te cuesta encontrar a alguien que diga lo contrario a ti con bastante nivel porque es complicado encontrar información de calidad al final en un mundo donde hay tanta información. Entonces hay veces que yo lo que hago es, como hay gente probablemente que me sigue o que yo sigo o por Twitter, esto es una jungla, probablemente hay gente que te encuentre, pues subes alguna tontería típica, crítica de la empresa a la que tú sigues, seguramente hay alguien que te rebate pensando lo mismo que tú, pero que al final te da un punto de vista diferente o lo que sea. Eso también lo hago bastante. Tío, pues me apunto esa de, de subir el punto de vista contrario, afirmándolo para ver la respuesta. Brutal. Me la apunto, porque mira que solemos hacerlo nosotros, de buscar gente que nos rebata un poco los argumentos y ciertas tesis que tenemos, pero suele ser complejo. Suele ser complejo, sobre todo que sea de profundidad y de calidad y que no sea solo un simple argumento de, pues Meta, TikTok está ganando tracción, ¿sabes? Sino algo más complejo de por qué TikTok gana tracción y por qué TikTok, por ejemplo, va a acabar teniendo los CPMs de Meta Platforms y va a poder segmentar como Meta Platform, ¿sabes? Y eso es muy complejo de encontrar, sobre todo en Twitter.
Sí, por ejemplo, cuando, por ejemplo, con el tema de TikTok y demás, yo me puse a subir encuestas a Instagram de TikTok ha muerto, ¿verdad? ¿Estáis yendo todos a TikTok, tal, no sé qué? Y la gente respondía, no, 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 no. Entonces ya fue como, hostia, vale, pues no. Y era, o sea, es como ese pensamiento inverso y eso al final lo descubrí de Charlie Munger. Charlie Munger siempre dice que se pone en el lado contrario y yo creo que es un poco método socrático, pero al final funciona. Yo creo que es una de las formas más eficientes de encontrar a alguien que de verdad entienda. Manger tiene unos conceptos, o sea, tiene unos marcos mentales brutales. En plan, en el libro de Más Sabio, Más Rico, Más Sabio, Más Felices, creo que era, te hablaba de cómo Manger pues trataba los problemas de distintas formas, o sea, le daba la vuelta al calcetín. En plan, quiero pesar 80 kilos y estar fuerte. Y él, en vez de qué tengo que hacer para conseguir eso, él pensaba, ¿qué no tengo que hacer para no conseguirlo? En plan, pues no comer en exceso, dormir bien, no ir al gimnasio. O sea, los marcos mentales de Manger son una locura. Y la verdad que es bastante interesante. Yo también hice una encuesta sobre TikTok en Instagram, que era rollo, ¿utilizas TikTok por el algoritmo o lo utilizas por los amigos y demás? Y bueno, el 90 y pico % era básicamente que lo consumía por el algoritmo. Y mi argumento básicamente con Meta, que ahora quería profundizar más en Meta Platforms, era tipo, o sea, si lo que te ata a una plataforma es un algoritmo, al fin y al cabo, el coste de cambio es Muy bajo. muy bajo. O sea, desde que salga algo que lo haga mejor, te vas a ir, al fin y al cabo. Sí, totalmente. 100% de Y, acuerdo. y en plan, sobre Meta Platforms, cuéntanos un poco la perspectiva que tú veías sobre ese momento que te llevó a invertir el 100% en Meta, eh, viendo, bueno, todos estos problemas del IDFA, de TikTok, bueno, sí, TikTok y IDFA, ¿qué más problemas había? Bueno, la sobreinversión que había en Sí, todo la esto, crítica El al tema del metaverso metaverso. también, el sí. argumento del metaverso. Sí. Sí, o sea, que por cierto acaba de reportar. Luego me veo los resultados. A mí si Em, me dejan también. Si me dejan también las veré. Pues básicamente lo que veía era que era el mayor recopilador de información por tiempo de hora, o sea, o por tiempo usado dentro de la plataforma. O sea, tú coges dos usuarios que sean completamente iguales y que utilicen Meta, o cualquier plataforma de Meta, y utilice otra cualquier plataforma, y existen muchas más vías de interacción dentro de la plataforma de Meta, en Instagram, Facebook, WhatsApp, la que sea, que frente a la competencia, y eso permite a Meta recopilar mucha más información. Por ejemplo, si tú tienes Instagram, probablemente has usado mensajes directos, has usado los me gusta, has usado Reels, has subido fotos al perfil, has etiquetado cosas a tu historia, gente, cosas, sitios, etc. En la historia seguramente has puesto música. También te has metido en fotos donde, yo qué sé, Cristiano Ronaldo patrocinaba una zapatilla y le has dado a me gusta. Entonces ya sabes que esas zapatillas te gustan. Has entrado a través de Meta en enlace. Has compartido Reels. Entonces, el Reels ese que has compartido, que fue una cosa que hablamos nosotros el otro día, ese Reel que has compartido, Meta dijo que era uno de los principales proxy de información que tenía para saber cuándo un Reels era bueno y cuándo no, y cuándo debía aumentar, digamos, ese alcance de ese reel. Entonces, esas vías de interacción, el resto de plataformas no las tienen, porque en TikTok ni se usan los mensajes directos, ni se usan las historias, ni la gente suele usar los comentarios, por ejemplo. En plan, tú no tienes un colega que suba una foto un miércoles por la tarde y tú le comentes, ¡guau! Vaya crack. Eso no Literal. pasa. En TikTok es más, te pones a deslizar y le das me gusta, te pones a deslizar y le das me gusta, te pones a deslizar y la gente ya le da me gusta porque le han dicho que tiene que entrenar el algoritmo, que si no, tampoco se hubiese puesto a darle me gusta. Y son esas cosas que hacen que el algoritmo de Meta a largo plazo vaya a terminar siendo mucho mejor que el de la competencia. Totalmente. Y al fin y al cabo, yo como lo veo es, o sea, Meta e Instagram te ofrece tantos diversos tipos de formatos y al contrario de TikTok y sobre todo el tiempo, o sea, la fricción que hay para participar en TikTok, el hacer un vídeo tú mismo, personal, en plan, no todo el mundo es capaz de hacer un vídeo, al fin y al cabo, pero sí
todo el mundo podría subir una historia de la película que está viendo, o en este caso Threads, por ejemplo, que creo que es lo que busca Zuckerberg, que es reducir otra vez la fricción de que no solo tengas la opcionalidad de subir un vídeo, de subir una foto, de subir una historia, sino que también puedas comentar a tiempo real lo que te apetezca. Entonces, creo que el valor terminal de TikTok es tan bajo porque es que básicamente no te ata nada. O sea, el grafo social de que tanto habla Zuckerberg, en plan, es súper poco denso. O sea, es una máquina generativa de vídeos que, uno, no recopila la información suficiente y luego es que no te ata. Desde que aparezca algo semejante o, por ejemplo, Reels tenga el algoritmo de TikTok, te vas. O sea, no sé. Sí, que ya lo tiene prácticamente Reels, ¿eh? O sea, si te das un paseo por Reels te das cuenta. Es que, por ejemplo, la única diferencia es que no es tan frenético como TikTok, exacto, pero el algoritmo lo tiene. Pero tú fíjate en nosotros, o sea, yo siempre que veo un Reels que me gusta, que me hace gracia y demás, ¡pam! Historia, en plan, lo subo literalmente a la historia. Y eso no puede ocurrir en TikTok ni loco, porque, o sea, yo lo subo a la historia para que lo vean mis amigos y mis amigos se rían porque sé que tienen esos gustos similares y demás, o cualquier cosa de este estilo, ¿sabes? Pero eso no vas a hacerlo en TikTok porque en TikTok no vas por tus amigos, ¿sabes? Entonces, el tiempo de vida es muchísimo más corto. Yo es que TikTok, siempre lo digo, yo lo veo más como un sustituto, que no lo es tampoco, de YouTube, más que de Instagram, porque al final lo único que haces en TikTok es consumir contenido, pero no interactúas con las personas, no es una red social en sí. O sea, creo que yo le pondría, o sea, si tienes que comparar a alguien con TikTok, yo pondría otra plataforma, pero no a Meta o a Instagram. Sí, además que Meta es muchas más cosas aparte de Reels. O sea, las historias, yo porque usé TikTok no voy a dejar de, por ejemplo, si me voy de viaje, subir una historia en X sitio, que yo creo que es, o sea, el tema de Instagram es que es mucho más instantáneo a la hora de publicar ese contenido, más que TikTok, porque TikTok al final hay un vídeo detrás, hay cierto, pues, tienes que estar grabando, pues, X tiempo. En Instagram es pum, le saco una foto a la pared y lo subo. O sea, yo, por ejemplo, tengo lo de mejores amigos, que yo creo que mis amigos, los pobres, han tenido que pasar un calvario con mis mejores amigos, porque yo soy más pesado que una cabra. Que una yo igual. Hay una mosca al lado y subo una foto a la mosca. Eso en TikTok no lo podrías hacer, y al final yo creo que eso es una ventaja competitiva frente a la competencia que es bestial. Pero aparte, tienes WhatsApp, que WhatsApp vale más que Instagram, o sea, y ya se verá con el tiempo. Literal. Y luego tienes Facebook, que la gente dice que Facebook está muerta, pero Facebook, o sea, no se usa en Europa, pero en el resto del mundo se usa. O sea, yo tengo amigos latinoamericanos que hablan perfectamente siempre por Messenger, o sea, ni utilizan WhatsApp ni nada, o sea, Messenger. Te vas a India y no utilizan otra cosa que Instagram y Facebook. Te vas a Asia y en Asia, o sea, los países que están enemistados con China, todos utilizan Facebook, porque al final no pueden utilizar WeChat, que es lo que se usa regionalmente por esa zona, y cuando esos países están enemistados con China, utilizan pues las aplicaciones de Meta. Y lo ves en la competencia. Al final, luego ves que TikTok, la principal capacidad de recopilación de datos que tiene es third party data, o sea, es data que le proveen terceros, las cookies que se lo provee pues tu historial, no sé, tu historial de compra que se lo provee tu tarjeta del banco que has guardado en el wallet de Apple perfectamente. Que bueno, que eso es otra, que sepáis que TikTok sabe lo que gastáis y dónde lo gastáis. Luego es todo eso, son términos y condiciones que has aceptado y que le proveen los datos el resto. Pero en el momento que llegue la Unión Europea o llegue alguien y te cape regulatoriamente esa capacidad, aumenta el mode de Meta, porque es mucho más difícil alcanzar esa posición privilegiada de recopilación de first party data que tiene Meta. Entonces, eso, por ejemplo, es otro argumento que tienen de, no, es que el riesgo regulatorio que tiene Meta. Y es más bien al revés, o sea, no hay tanto riesgo regulatorio, sino que cuantas más regulaciones hay, es mucho más difícil competir con Meta, porque Meta es el que tiene más first party data de la industria. Literal, o sea, bueno, dilo tú, Uso. No, habla tú. No, yo iba a decir que literalmente la regulación es como un foso defensivo aparte para Meta Platform también. Sí. A mí lo que me sorprende de las regulaciones es que en la Unión Europea hayan prohibido que salga Threads porque pasaba datos de una aplicación a otra y por lo visto eso no era lo que les ponía en conflicto.
pero que TikTok, esto lo leyó Joe Rogan en su podcast, en términos y condiciones, ¿no? Sabe qué palabras estás tecleando en el teclado mientras no estás en la aplicación. O sea, ellos te lo ponen. Ellos saben cuando estás escribiendo un WhatsApp qué carajo le estás poniendo a esa persona. O sea, ellos lo saben perfectamente. Y eso sí es válido. Esas son las cosas que a mí me alucinan. Y financiado por un partido comunista chino detrás que tela, ¿sabes? En plan, A mí la no sé. verdad que me impresiona Sí. muchísimo cómo funcionan estas cosas. O sea, el caso de TikTok es bastante curioso. Además que si te lees los términos y condiciones, no es solo eso. O sea, hay muchísimas más cosas. Por algo, tanto en Europa como en Estados Unidos, o sea, prácticamente en Occidente entero, si eres un funcionario de primer nivel, tienes terminantemente prohibido, terminantemente prohibido utilizar TikTok. O sea, no puedes tener TikTok si eres político, si eres militar en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos creo que simplemente el hecho de ser funcionario o tener acceso a información estatal o federal o municipal, cualquier tipo de información, digamos, gubernamental o de autoridad estadounidense, ya te quita el poder tener TikTok. Entonces, si te hacen eso con TikTok, pero no te lo hacen con Meta, algún gap debe haber ahí entre el tipo de información que recopilan una y la otra. Lo que pasa que por ejemplo, a Meta lo que están haciendo es presionarla sobre todo para que se traiga los servidores, los data centers y la inversión a Europa. Yo creo que es principalmente el push que le está haciendo la Unión Europea. Pero vaya, vamos a ver perfectamente cómo dentro de 5 años Meta se va de Europa. O sea, yo creo que es una crónica de una muerte anunciada. O sea, Meta en Europa se va a terminar yendo por eso. Y no lo van a prohibir, pero ya ha habido varias amenazas de Meta en plan de si nos prohibís esto nos piramos. Y al final esas directivas y esas regulaciones la han echado para atrás porque al final eso sí, ese tipo o sea, Meta está, digamos, en un balance en el que si me quedo en Europa y me siguen haciendo ese tipo de políticas, el resto del mundo va a copiar esas políticas que me están haciendo en Europa. Pero si me voy de Europa y les quito mi servicio a Europa, el resto del mundo va a saber que no puede jugar conmigo y tienen que aceptar, o sea, las reglas con las que yo juego. Y yo creo que es un poco esa balanza que está viendo ahora mismo. Pero si Europa sigue por el mismo camino, yo creo que Meta va a llegar a un punto en el que probablemente estemos a lo mejor 5 o 6 meses sin poder utilizar las plataformas de Meta o teniéndolas que utilizar a través de un VPN. Yo creo que se liaría de una forma brutal. En plan, no me imagino, o sea, literalmente mi día a día sin WhatsApp e Instagram. O sea, literalmente, en plan. Sobre todo sin WhatsApp. O sea, sin WhatsApp sobre Instagram, todo. pues Sí, bueno, pero sin WhatsApp. WhatsApp es un game changer brutal. O sea, lo del click to message que se sacaron de la manga para también evitar el IDFA de Apple y todo, nada, brutal. El artículo que me pasaste era brutal, literal. El tío diciendo, es que ahora ¿cómo se llama? Mi vendedor de vinos es un chatbot de WhatsApp. Literalmente. Es brutal. Es verdad, es verdad. No, y es bestial. Y que, por ejemplo, con Click to Message conseguían 3 veces la rentabilidad media del mercado y Click to Message, el CPM, creo que era 10 veces el CPM medio de Meta. O sea, no el de mercado, sino el de Meta. Sí, Una era una locura. Bueno, Sí, es los ROI eran una locura. Eso sí me di cuenta. De hecho, lo apunté en el artículo que hice, que los ROI eran una locura. Pero es que es normal, en plan. Es que literalmente estás hablando con el cliente por el app de mensajería más usado del mundo, literalmente. Y lo último que yo quería decir también es que el propio tiempo de vida de la red social, que Facebook lleva ya 20 años y Instagram 12 puede ser, 13 más o menos, WhatsApp igual y demás, es una ventaja competitiva porque al fin y al cabo tienes datos históricos de la población en sí. O sea, eso nunca lo va a tener TikTok tampoco. Sí, aunque yo te diría más que realmente la ventaja competitiva fuerte de Meta, creo que es el artículo que te mandé, que era cuando en una industria donde los márgenes brutos son del 90 y pico por ciento o del 100% prácticamente, o sea, dependiendo de si incluye la amortización como coste bruto, ¿no? Pero la única que es rentable y que tiene márgenes positivos es Meta. O sea, el estrés, y no es solo que sea rentable y positiva, sino que ha conseguido unos márgenes del 40%. O sea,
yo creo que la mayor ventaja competitiva que tiene Meta es esa capacidad de llevar la eficiencia al límite extremo frente a los competidores. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. La capacidad que ha tenido, no sé si Zuckerberg o el equipo entero, el management entero, quien sea, pero la capacidad de llevar esa compañía al límite de eficiencia no tiene ni pies ni cabeza. Tío, es que yo creo que a Zuckerberg literalmente se le malinterpreta de una forma brutal. En plan, para mí, o sea, a mí me hace gracia cuando dicen que copias única y exclusivamente. O sea, digo, pero ¿por qué entonces Twitter y YouTube fallan cuando implementan stories, ¿sabes? En plan, ¿por qué no copian ellos también? Si es tan sencillo como solo copiar, ¿por qué no lo hacen ellos también? No, y es que copian, pero no les sale bien. No lo ejecutan de forma Justo, correcta ni lo mantienen en el tiempo. O sea, copian, pero no sale bien. Entonces, algo tendrá Zuckerberg, digo yo. Es lo que la gente hatea bastante por hatear, es literalmente. que yo recuerdo un artículo de Michael Simon, que era un tío que fue el que implementó stories en Instagram, que era un genio de 18 años que empezó a trabajar para Zuckerberg y demás. Y el tío decía, es que o sea, Zuckerberg no se limita solo a copiar, sino que trata de entender el por qué la gente usa eso y luego implementa una solución mejor dentro de Instagram o de Facebook o de sus plataformas ya de por sí. Entonces, no es simplemente el copiar, ¿sabes? Y Sí, encima sí, lo hace de una forma centralizada. Perdona, Pedro, que quería decir que lo hace de una forma centralizada que al final le da muchísimo más valor a la propia plataforma. Es que en Instagram tú ya prácticamente, bueno, porque usamos WhatsApp y tal, pero es que podrías hacer todo lo que haces en las redes sociales en Instagram. Y ahora con Threads, más todavía. Es como que está todo en el mismo sitio. O sea, me parece que es un game changer, ¿sabes? sí, totalmente. Y además que él, por ejemplo, hace creo que, por cierto, hace como 4 o 5 días subió un podcast, no sé si conoceréis a Andrew Haberman, que es no sé si es el catedrático en neurobiología de Princeton, que tiene un podcast de prácticamente psicología, que es No me 100%, pierdo un podcast de él, no me pierdo uno. o sea, Buenísimo. 100% recomendado para todo el mundo. Pues el último capítulo fue con Zuckerberg y con, no sé si creo que es su mujer, que también es psicóloga, me parece. Y hablan de una cantidad de cosas de psicología que dije, este tío no era programador, o sea, ¿cómo entiende ese trasfondo de psicología? Y que al final, por ejemplo, el tema de lo de la dopamina, que se suele hablar mucho, de que Instagram y las aplicaciones te disparan la dopamina, tal, no sé qué, que es lo que hace que la gente se quede enganchada a las aplicaciones. Eso es una cosa que se llama condicionamiento clásico, que es que te tiene esperando o sea, bueno, es un concepto de psicología, que tampoco me quiero explayar mucho, pero es lo que te tiene esperando el siguiente vídeo que que te dispare esos niveles de dopamina. Y eso al final, Zuckerberg lo contó, creo, en el podcast no sé si fue en el de Joe Rogan o en otro podcast que habré visto por ahí, porque me he visto todos los podcasts, yo creo, ha habido y por haber y todas las entrevistas de Zuckerberg. Explicaba que una de las cosas que implementaron fue eso, para mantener a la gente un poco, pues, enganchada al principio. Lo que pasa es que luego, pues, la gente pues lo tergiversa un poco, pero claro, tu negocio, si es tu negocio, tú lo que quieres es que te vaya bien, no quieres que tu negocio no lo use nadie. Entonces, utilizas esas técnicas psicológicas para que bueno, los usuarios utilicen más tu aplicación y se terminen enganchando. Justo. Es la frase de mérito de siempre de Zuckerberg entremezcla sus dos pasiones, la psicología y la tecnología, literal. Nada, me 100%. parece, me Siempre lo ha parece, dicho el mismo, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, es que a mí me parece uno de los mejores empresarios de, de la historia, sinceramente. En plan, aunque no se le dé el crédito, sinceramente, o sea, lo que ha conseguido y después historias que encuentras de él, o sea, brutal. En plan, cuando con 22 años, creo que era Yahoo, le ofreció 1.000 millones por Facebook en 2006, creo que era, y el tío no vende, o sea, que se hubiera embolsado 250 millones, o sea, o sea, tú imagínate nosotros con 20, bueno, 23 tengo yo ahora, David tiene 22. Tú imagínate nosotros que nos dicen ahora, no, te doy 250 millones. O sea, ¿Quién no aceptaría eso? Hasta luego. claro, y encima Totalmente. con el precedente de las redes sociales de antes, en plan, ninguna red social había durado más de 2, 3 años, ¿sabes? En plan, ¿quién está loco? En plan, Sí, sí. literalmente. Y tiene Claro 30 que años, o sea, que tampoco tiene tanto. Que es que el resto del top 100 de Forbes tendrán 60 o 50 y pico. Justo.
Y bueno, tío, por ir despidiendo, porque la verdad que nos hemos pasado aquí literalmente la de Dios. Ya le llamaremos Coño, para todo lo que teníamos planeado exacto. por hablar, porque se nos fue. Eso Hemos te quería pasado de decir loco. que si quieres venir o sea, ya estás invitado para otro podcast. Si quieres lo hablamos para un futuro porque se nos quedaron bastantes temas en el tintero y tal, pero es que si no el podcast se nos iba a 3 horas, así que No, esperemos que haya una y segunda que parte. ya, y que ya estás haciendo un esfuerzo grandísimo viniendo aquí para estar Exacto. 2 horas con nosotros en una época de earning, No, que no es sencillo. que tiene que analizar todavía los earnings de Meta. Me cago en la hostia. Nada, pero así voy repasando la tesis antes de que empiecen, que empezará ahora el learning en 15 minutos o así. Eso sí, entra fresco, literalmente. Entra ya Fresquísimo. fresquito. Totalmente. Lo que sí te iba a pedir era si no podías recomendar 3 libros, así, rápido, a la gente. 3 Pues libros. un libro de inversión exclusivamente voy a recomendar Los ensayos de Warren Buffett, de Lawrence Cunningham. Me parece un libro que es una pasada. Luego, para quien quiera iniciarse, el de One Up on Wall Street, de Peter Lynch, me parece muy bueno. Y luego diría el de Quality Investing de Lawrence Cunningham. Y luego os voy a recomendar un cuarto, que lo tengo por aquí, creo. Lo tengo ahí. El de Financial Shenanigans, que me lo estoy leyendo ahora mismo y es muy bueno. Y te está flipando. Porque si te lo estás leyendo y lo estás recomendando ya. Es muy bueno. Es sobre fraudes contables y muy, muy bueno ese libro. Explica, por ejemplo, el caso bueno, de MicroStrategy en los 90, que, por ejemplo, es una acción que bueno, se ha puesto muy de moda últimamente pues, por el Bitcoin y demás, pero en los 90 cometió un poco de, ¿cómo se dice? Un poco de fraude contable. Brutal. Pero sí, te explica un montón de casos y tal, y aprendes a prevenir muchísimo mejor los fraudes contables. Yo estoy aprendiendo muchísimo con ese libro. Pues nada, lo dejamos allí en la descripción, básicamente, para el que quiera. Directamente enlaces a Amazon. Yo, que lo nombré antes, voy a recomendar el de ¿cómo era? Más ricos, más sabios, más felices o algo así. O sea, ese me parece una brutalidad. Sobre todo porque todos los que mencionó Pedro cuando hablamos de Omaha y de Guy Spire, Moniz Pabray y todos estos aparecen literalmente en este libro. O sea, a mí me encantó el libro, la verdad. El que le gusta la inversión de calidad con sentido común y tal, es una locura. Y nada, antes de despedirnos, Sualén, te toca lo que viene siendo El sorteito. sorteito. Nada, chicos. Básicamente vamos vamos, ¿no? Vamos los 4 para Pedro a sortear una suscripción a su newsletter. Y nada, para participar tenéis que poner un comentario en Spotify o en Substack, donde podáis. En iVoox creo que también se puede. Si no nos equivocamos, en Apple Podcast no se puede, así que veniros a Spotify o iros a Substack o a iVoox. O sea, Short Apple Podcast. yo entiendo que pueda ser cómodo, pero yo también tengo un iPhone y utilizo Spotify. O sea, Spotify es Eso gratis. Es gratis para los podcasts. Y nada, en el siguiente podcast diremos los ganadores. Y nada, mucha suerte. Un comentario ahí acerca de. Que el siguiente podcast telita también, en plan. Sí, sí. No solo vendría a saber si me lleva el sorteo, sino también por el invitado que traemos, porque es una brutalidad también. De hecho, nos lo han pedido ya, básicamente. Entonces, en No damos más comentarios. pistas. Sí, exactamente. No damos más pistas. En comentarios, pues, para el sorteo. Porque, vamos, la suscripción de Pedro es una locura. Y va a ser de nivel, estoy 100% seguro. Y encima, coño, un año gratuito, la hostia. Entonces, nada, date las gracias por la suscripción, obviamente, porque, o sea, por hacer el sorteo y demás, porque al fin y al cabo es trabajo tuyo que estás entregando de forma gratuita. Entonces, muchas gracias, tío. Nada, hombre, si al final, joder, estáis haciendo o sea, el podcast vuestro que estáis formando y demás, la iniciativa genial y la comunidad que estáis formando, y ya pues lo mínimo que puedo hacer después de que me hayáis invitado, pues hacer una pequeña muestra del Substack, que tampoco nos cuesta mucho. Bueno, ya sabéis, si el que se gana el sorteo
también va al evento de, de Pedro en Madrid, le tiene que invitar a una cerveza mínimo. Un Mínimo. café, a lo que sea, una comidita, porque lo que va a encontrar en su Substack seguro que vale eso y mucho más. Y bueno, a ver si nos toca a nosotros el de Omaha. Por favor. Ojalá. Por favor. Que vengo desde Noruega. Y bueno, nada, va a terminar, darte las gracias por venir y que estás invitado para otra, porque básicamente se nos quedó mucho en el tintero, básicamente. Así que muchísimas gracias, tío. 100%. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis yo vuelvo. O sea, para estas cosas siempre hay tiempo y además estas charlas con vosotros que al final me lo he pasado genial. Aquí literalmente han pasado casi 2 horas y como si hubiese pasado 20 minutos. Literal. Así, yo encantado de venir cada vez que vosotros me invitéis. Perfecto, tío. Y nada, para terminar, rápido, a los oyentes, si les ha molado el podcast, por favor, las 5 estrellas de valoración en Spotify, que ya vamos por 115, si no me equivoco, vamos por 115. Estamos a nada de coger a Javier Acción. Todavía nos queda. Todavía nos queda. Pero bueno, 115 en menos de 6 meses es la hostia. Entonces, si les ha aportado valor, por favor, esa valoración de 5 estrellas se agradece. Y nada, continúa todavía suba el procedimiento habitual. Pues lo de siempre, señores. Like y comentario en Substack. Y todos los que nos estén escuchando en Spotify que no nos sigan en Substack, pues síganos ahí, porque no solo es que subamos contenido súper profundo como los podcasts que hacemos, pero más profundo todavía, porque nos divagamos bastante más. Podemos profundizar mucho más. Pues además te va a llegar un email cuando te suscribes con un River DCF de regalo, que bueno, que es algo que creo que aporta bastante a la hora de valorar una empresa. Y nada, y ahora pues sigue David como siempre. Nada, yo darte las gracias, Pedro. Me ha encantado el podcast y además que personalmente nos cae súper bien, ya no solo todo lo que podemos aprender de ti, entonces se ha hecho pues súper ameno y súper entretenido, que estás invitadísimo, que ya te lo dijimos, pero para que lo sepas. Y nada, que los oyentes sepan que tanto tu canal de YouTube como tus redes sociales y tu Substack y todo estarán en la descripción por si el que no te conozca quiere encontrarte. Y nada, eso, darte las gracias y pues despedir aquí el podcast. Si quieres lo despides tú y ya pues se acaba. Yo, bueno, eso, muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Y bueno, también darle las gracias al que nos haya visto, el que me haya escuchado durante un ratito, que yo sé que me hago pesado cuando pasa un poco, unos cuantos minutos. Así que muchas gracias. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Y recuerden, invitado top y contra, para saber si te tocó el sorteo, hombre. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.